Hoy. En primer lugar, muy buenos días con todos. Espero pues que todos se encuentren bien y por sus casitas, por sus hogares, todo pues esté tranquilo, ¿no? Bien, el tema de hoy que vamos a desarrollar es el capítulo número 3 de acuerdo al programa, y vamos a hablar pues tal como lo pueden ver en pantalla de la estructura del átomo, ¿no? Estructura atómica. Vamos a ver en esta parte qué cosa es el átomo, cómo se define, qué partes tiene, de qué está formado, cómo se representa, ¿no? Porque para nosotros dentro de la química el átomo pues es la unidad fundamental, ¿no? O sea, el objeto material más pequeño que nosotros podemos medir propiedades, ¿no? Desde luego, no significa pues que el átomo sea la última división de la materia, eso es falso, porque el átomo todavía se puede seguir dividiendo, pero dentro de la química pues vamos a considerar al átomo como el punto de inicio, ¿no? Para la construcción de todos los materiales pues que nos rodean. La división del átomo y todo lo que viene detrás de ello, ¿no? Ya no lo estudia pues la química, lo estudia la física de partículas, ¿no? La física moderna. Nosotros vamos a partir del átomo en cuanto pues a complejidad y vamos a ir hacia arriba, ¿no? Vamos a ver más adelante la unión de los átomos mediante los enlaces para formar las moléculas. Luego vamos a ver las agrupaciones, ¿no? De moléculas para ver pues los sólidos, líquidos y gases. Y vamos a establecer muchas cosas pues a partir del átomo, ¿no? Bien, ¿qué forma tiene el átomo, no? ¿Cómo se visualiza el átomo de acuerdo con la ciencia pues actual? Eso también lo vamos a tratar, porque recuerden, jóvenes, que hace 20 años, 50 años, 60 años, 100 años, ya se estudiaba pues el átomo, pero se les atribuía pues otras formas, ¿no? Tenía otros dibujos, otros esquemas. Y eso pues se conoce como los modelos atómicos, ¿no? Desde el modelo más sencillo que se tiene pues el registro dentro de la ciencia, donde se creía que el átomo era una esfera pequeñita, ¿no? Invisible, indivisible, que no tenía partes, hasta pues el modelo que tenemos actual, que es el modelo probabilístico, ¿no? Modelo de nube electrónica se llama. Vamos a mencionar algunas cositas también de esa parte. Bien, vamos a iniciar entonces esta clase viendo características generales del átomo de acuerdo con el modelo atómico actual. Las próximas clases ya vamos a ver detalles, ¿no? De las partes del átomo. Vamos a ver, por ejemplo, una zona específica que es la zona externa al átomo donde están los electrones, porque vamos a ver que la química del átomo va a depender, pues, de los electrones. Para ello vamos a desarrollar temas como los números cuánticos y la configuración electrónica, ¿no? Donde se aplica pues una regla muy común para ustedes, muy conocida, que se llama la regla del serrucho, ¿no? Pero eso posteriormente, vamos a ver primero al átomo en su conjunto, ¿no? Bien, sin más, vamos a iniciar entonces la clase, como siempre, muchachos, indicando pues un resumen de las partes fundamentales, ¿no? De este capítulo. En la hoja de problemas va asociado, ¿no? Teoría, que a ustedes se le ha entregado o lo pueden descargar. Tiene teoría también respecto a este tema. Nosotros vamos aquí a resumir las partes más importantes. Recuerden, muchachos, de que cada tema de química y de todos los cursos es bastante amplio, ¿no? O sea, información sobre el átomo pueden encontrar pues un montón, ¿no? Es decir, si ustedes toman un libro de química, ya sea a nivel preuniversitario o nivel universitario, o buscan en la web, van a encontrar un montón de información respecto pues a la estructura del átomo, ¿no? Sin embargo, no todo se estudia, pues, ¿no? Al menos no todo a nivel preuniversitario, porque lo que nosotros tratamos es solamente lo que nos piden, ¿no? A nivel del examen de admisión. O sea, no todo el estudio del átomo, ¿no? Solamente las partes, pues, que el estudiante debe conocer y que les pueda venir en el examen de admisión, en este caso de la San Marcos, ¿no? Ya cuando ustedes ingresen y estudien pues carreras de ciencia y ingeniería, ahí sí van a estudiar el átomo en todos sus detalles, ¿no? Pero aquí en esta parte, recuerden, no se abarca todo, se abarca pues lo fundamental, lo que le pide a nivel del examen de admisión. Bien, sin más, vamos a comenzar entonces, muchachos, definiendo lo que es el átomo, ¿no? Vamos a hablar pues del átomo según el modelo atómico actual, ¿no? ¿Cuál es la definición del átomo? ¿Cómo se visualiza el átomo de acuerdo con la
teoría pues actual, ¿no? Recuerden, jóvenes, de que el átomo es un objeto tan pequeño que por el momento no se puede observar directamente, ¿no? No hay un instrumento, jóvenes, para verlo directamente, porque es mucho más pequeño que las células, ¿no? O sea, los microscopios no sirven para ver al átomo hasta el momento. Pero como ustedes también saben, la tecnología avanza rápidamente, ¿no? Quién sabe de aquí a unos 5 o 10 años, ¿no? Se logre, pues, construir un aparato para ver al átomo y cuando lo veamos, vamos a indicar, pues, sus características reales. Por lo tanto, todos los dibujos jóvenes que ustedes han visto, ¿no? En los libros y que vamos a ver acá, no son reales, son simplemente modelos de lo que creemos pues es el átomo, ¿no? Los experimentos indican que así es, que tiene estas partes, ¿no? Que tiene estos componentes, pero no se ha visto directamente. Cuando se vea en un momento dado, obviamente le vamos a tomar una fotografía y esa fotografía va a aparecer en los libros, ¿no? Ahí va a estar, así es el átomo, ¿no? Esta es la forma. Estas son las partículas que lo constituyen y así. Pero por el momento solamente se tiene modelos, recuerden eso. La definición del átomo según el modelo atómico actual y según la química, que es lo que nos interesa a nosotros, es la siguiente, ¿no? Químicamente, el átomo, jóvenes, se considera como el componente básico o fundamental de todos los cuerpos materiales. O sea, todo lo que nos rodea y es materia está formado esencialmente por átomos, ¿no? Como sus mínimos componentes químicos. No los últimos componentes, ni los componentes más pequeños, ¿ah? Pero sí los componentes químicos más importantes. Esto no quiere decir, como está indicado acá, que el átomo representa la porción más pequeña de la materia. No lo es, ¿ah? El átomo se puede dividir porque posee una estructura y tiene componentes más pequeños. Pero hemos dicho que en química no vamos a ver la división del átomo, ¿no? El átomo va a ser lo básico para nosotros y vamos a ir más adelante en complejidad. Ustedes deben haber escuchado hablar de las partículas subatómicas, ¿no? O sea, que forman o están conformando pues a los átomos, ¿no? Esos son cuerpos más pequeños todavía, materia más pequeña, ¿no? Incluso esa materia, protones, neutrones, electrones que vamos a tratar, que son los componentes del átomo, todavía se pueden dividir y generan objetos más pequeñitos todavía, ¿no? Pero ya no es pues campo de estudio de nosotros en la química, ¿no? Para nosotros es el átomo la parte fundamental. Algo así como en la biología, ¿no? La célula es la unidad básica de todo ser vivo. En la química, el átomo es la unidad básica de todos los objetos materiales, ¿no? Pero no es la última, obviamente, ¿no? Al igual que la célula tiene partes, el átomo también tiene partes. Bien, esta es la definición. Pero ¿cómo vemos al átomo, jóvenes, según la ciencia pues actual? Aquí vamos a colocar un esquema de cómo ha ido evolucionando los modelos de los átomos hasta llegar pues al átomo que tenemos hoy en la actualidad, que es un modelo bastante complejo. Bien, en primer lugar hay que indicar, jóvenes, que el avance de los modelos atómicos desde lo más básico, ¿no? Y las teorías que lo sustentan, se desarrolló pues a partir del estudio de la materia, ¿no? O sea, desde la antigüedad el hombre ha querido averiguar, jóvenes, todos los objetos que nos rodean, de qué están formados, ¿no? ¿Quiénes son sus componentes más pequeños? Y eso viene desde los griegos, ¿no? Justamente los griegos introdujeron pues la palabra átomo, que significa sin división, o sea, aquella porción de la materia que ya no se puede dividir. Sin embargo, ya pues en la actualidad sabemos que sí se puede dividir, por eso el concepto que vemos acá es otro, ya no es el mismo, ¿no? Pero con el tiempo se fueron llevando a cabo pues nuevos descubrimientos, nuevos experimentos y se detectó pues que el átomo sí se podía dividir, se fueron descubriendo las partículas del átomo y los modelos iban cambiando constantemente hasta llegar pues al modelo que tenemos hoy, ¿no? Este es el esquema, jóvenes, de la evolución cronológica, o sea, en el tiempo de los modelos atómicos, ¿no? Desde el modelo más básico que está acá, que es el modelo propuesto en 1811 por John Dalton, un físico inglés, que decía, pues, ¿no? Que el átomo es una pequeña esferita invisible, ¿no? Es tan pequeña que no se puede ver, compacta, o sea, no tenía partes, e indivisible, no se podía dividir, ¿no? Por más violenta que sea la reacción donde participe, el átomo no se puede dividir, decía. Así se concebía el átomo en esos años, ¿no? Y pasaron pues muchos años, cambiaron los modelos hasta el modelo actual que ven acá al final, que fue propuesto pues en el año 1926 por un físico austriaco llamado Erwin Schrödinger, ¿no? Entonces, que es el modelo que se conoce como el modelo de la nube electrónica, ¿no? Es un modelo pues bastante complejo que es lo que vamos a desarrollar hoy. Pero en el camino pues se fue modificando esos modelos
de acuerdo a los descubrimientos, ¿no? Luego de Dalton, otro inglés, en 1904, Joseph Thomson, descubrió pues que el átomo sí tenía partes, ¿no? Y la parte, ¿no?, descubierta en ese tiempo fue el electrón. En el modelo de Dalton no se hablaba pues de parte, el átomo era un todo, una esfera simplemente, ¿no? Compacta. Pero ya a partir del año pues 1900 ya se estudiaba con gran detalle, jóvenes, la electricidad y se descubrió pues que la electricidad simplemente es el movimiento de partículas con carga que vienen a ser los electrones. ¿De dónde salen estos electrones? Entonces descubrió que sale del átomo, o sea que el átomo no era una esfera en realidad compacta, sino tenía esta forma. Este es un modelo, ¿no? Que se conoce como el modelo del pastel con pasas o del budín con pasas. Históricamente se le llama así, ¿no? Entonces, Thomson dijo que el átomo sí es una esfera, pero que tiene carga positiva. Y en la superficie de la esfera se encuentran pues pegados, incrustados, partículas negativas que son los electrones. De tal manera, jóvenes, que el conjunto electrones de carga negativa y átomo positivo hacen un sistema neutro de sí. Esto fue muy importante porque a partir de Thomson ya se le otorgaba propiedades eléctricas pues al átomo, ¿no? Y ya se conocía pues la primera partícula. Pero no pasó, jóvenes, muchos años. En 1909, otro físico inglés, los ingleses tenían la hegemonía en ese tiempo de la ciencia, jóvenes, eran los más inteligentes, ¿no?, dentro de la ciencia. Rutherford descubrió, jóvenes, que el átomo no era pues como un budín con pasas, ¿no? Llevó a cabo una serie de experimentos y encontró que todas las cargas positivas del átomo, de esta esfera, del budín, se concentraban en realidad en un punto pequeño, al cual Rutherford llamó el núcleo del átomo. Ahí estaban todas las cargas positivas. Entonces, y los electrones en realidad no están pegados pues al átomo, sino se mueven alrededor de ese núcleo, siguiendo órbitas circulares, decían, ¿no? Similares pues a como hacen los planetas alrededor pues del Sol. Ese modelo se conoce como el modelo nuclear, ¿no? El modelo del átomo con núcleo, o también se le llama pues del modelo planetario, ¿no? Porque se parecía su dibujo al sistema solar en miniatura, ¿no? Con los electrones como si fuesen los planetas y el núcleo como si fuese el Sol. Este es el modelo propuesto en 1909, ¿no? Donde se corrige el modelo de budín con pasas. Sin embargo, este modelo, jóvenes, de Rutherford, modelo nuclear, tenía pues muchas inconsistencias, ¿no? Muchas cosas que no se explicaban o no concordaban con la realidad y tuvo que ser modificado en el año 1913 por Niels Bohr, un físico químico danés, ¿no?, donde él establece un nuevo modelo que se conoce como el modelo del átomo con niveles de energía. Y de repente es el modelo más conocido, ¿no?, dentro pues de la ciencia, ¿no?, donde se dibuja pues el núcleo como una zona positiva y los electrones en órbitas circulares, ¿no? Dibujados siempre como bolitas los electrones alrededor pues del núcleo en órbitas circulares. Pero este modelo también pues tenía sus inconsistencias, sobre todo, jóvenes, porque no concordaba con la física de ese tiempo, la física moderna, la física cuántica, y tuvo que ser pues mejorado, ¿no? Pero prácticamente el modelo que tenemos hoy es base, ¿no?, del modelo, o resulta como base o sobre la base pues del modelo de Bohr, ¿no? Y se llega a esto, el modelo pues de 1926, que hasta hoy pues se acepta bajo cierta, pues se va cambiando algunas cositas básicas, ¿no? Pero sigue pues el mismo modelo propuesto por Erwin Schrödinger, ¿no? En 1926 se quedó así, modelo de nube de electrones. En este modelo no hay órbitas, pues, para los electrones. El electrón no se mueve en una órbita, sino se mueve en toda una región y esa región se sombrea, como ven acá de negro, ¿no? Y el conjunto, ¿no?, de esas regiones envuelve pues el núcleo y se le da el nombre de nube de electrones, porque ahí están los electrones, ¿no? Aunque vamos a ver que la palabra nube en realidad se utiliza solamente para una porción de todo este espacio, no para el todo, ¿no? Pero así. Entonces aquí ya no se ven a los electrones aquí, en este modelo actual ya no se colocan los electrones como bolitas, o sea, no hay órbitas, por si acaso lo que hay es regiones donde se mueven los electrones, ¿no? Espacios, ¿no?, completos donde se mueven los electrones, es por eso que surge la idea de nube. Este modelo es lo que vamos a ver hoy en día, jóvenes, en esta clase. Bien, conociendo ello, empecemos, jóvenes, a dar detalles del átomo según el modelo atómico actual, su estructura sobre todo, sus partes, ¿no?, y sus componentes.
Estructura del átomo. Bien, el átomo, jóvenes, ya, y esto es una definición física, porque ustedes saben que los físicos siempre hablan pues de fuerza, energía y todo lo demás. El átomo representa un sistema energético, un sistema de alta energía, jóvenes, y dinámico. Dinámico significa que los componentes que lo conforman no están quietos, están en constante movimiento e interacción, pero en equilibrio, ¿no? O sea, todo el sistema se encuentra en equilibrio. Y vamos a ver que el equilibrio más importante tiene que ver con las cargas eléctricas de las partículas. Energético, jóvenes, porque el átomo ciertamente almacena enorme cantidad de energía, mucho más energía, jóvenes, que otros pues, objetos, ¿no? Es por eso que cuando se saca la energía del átomo, eso se llama pues energía nuclear, ¿no? Energía atómica, ¿no? Pero está en equilibrio. Significa, muchachos, que mientras que al átomo no se le haga nada, es un pues, un sistema estable, inofensivo, ¿no? Y este sistema que es el átomo está formado por tres partículas subatómicas fundamentales. Tres partículas subatómicas fundamentales. Los cuales pues ustedes también ya lo conocen. El primero es el protón, el otro es el neutrón y el otro es el electrón. Tres partículas conforman al átomo. Estas son sus notaciones, así se van a representar para los problemas. Protón, P minúscula y un signo más, que indica pues que es una partícula con carga eléctrica positiva. El neutrón, N minúscula 0, es una partícula neutra, y el electrón, E minúscula menos, que indica que es una partícula negativa. De estas tres partículas, entonces, el protón y el electrón poseen carga, mientras que el neutrón no posee carga. Vamos a ver que la función del neutrón es, jóvenes, eh, cohesionar a las partículas para impedir pues que se repelen por la acción de las cargas eléctricas. El neutrón funciona como una especie de almohadilla, ¿no? Entre partículas para que no haya pues demasiada repulsión o demasiada atracción, ¿no? Bien, estas tres partículas se distribuyen en dos regiones o dos espacios que poseen todos los átomos. Esos espacios son el núcleo atómico, que es la parte central, y la zona externa que la envuelve, la zona extranuclear, que hemos dicho pues se llama nube electrónica, ¿no? O sea, todo átomo tiene tres partículas y dos espacios donde se colocan, ¿no? Ese espacio central es el núcleo y el espacio pues exterior al núcleo es la nube electrónica. Ahora hay que saber, muchachos, y eso lo vamos a indicar como observación más adelante, que estas tres partículas que estamos mencionando no son las únicas que se encuentran en el átomo. Hay muchas partículas más, pero para nosotros son suficientes estas tres para explicar las propiedades químicas del átomo, sobre todo pues el electrón, ¿no? Nos va a servir estas tres para indicar las propiedades del átomo. Hay muchas más, como los positrones, por ejemplo, ¿no? Los mesones pi, ¿no? Los hiperones, los neutrinos y otras partículas más, pero solamente sirven, ¿no? Dentro del estudio en la física, no en la química. En la química nos interesan estas tres, por eso se le da el nombre de partículas fundamentales, ¿no? No son partículas subatómicas ordinarias, ¿ah? Son partículas subatómicas fundamentales. Bien, regiones del átomo. Como hemos mencionado, jóvenes, el átomo y todos los átomos tienen dos partes, ¿no? Una parte central y una zona extranuclear o nube electrónica, ¿no? Según el modelo atómico actual, se considera pues esas dos partes. En todos los átomos hay núcleo y una nube electrónica, ¿no? ¿Qué características tienen estos espacios? Aquí lo vamos a indicar en forma de esquema, ¿no? Todo parte, joven, de esto. Así es el modelo actual, visto en el plano, ¿no? Este es el modelo de nube electrónica. Pero en ese modelo no vemos pues las partes con detalles, ¿no? Lo que hacemos es ampliarlo imaginariamente, jóvenes, porque en realidad pues no se puede hacer esto, ¿no? Hay que utilizar aquí la imaginación. Si ampliamos estos dos espacios, al átomo lo veríamos pues así, ¿no? El núcleo veríamos un conglomerado de partículas, aquí se pone pues de azul y blanco, ¿no? Este es el núcleo, y fuera del núcleo están pues otras partículas moviéndose alrededor. Como pueden ver, muchachos, cuando se hace esta ampliación, se ve pues que no existe ninguna nube, ¿no? No hay ninguna nube porque lo que está fuera del núcleo es vacío, simplemente con unas cuantas partículas moviéndose alrededor. Por eso la palabra nube, jóvenes, solamente es algo, por así decir, metafórico, ¿no? Podemos decir, porque no existe tal nube, ¿no? El concepto de nube solamente indica que es un sombreado de la región donde están los electrones, pero no hay pues tal nube, ¿no? Es simplemente vacío. Así lo veríamos. Y veríamos pues las dos partes, ¿no? Esta parte central, que se llama núcleo atómico,
o simplemente núcleo, que es la zona positiva del átomo. Vamos a ver, es la zona con carga eléctrica positiva del átomo. Es pequeñísima, jóvenes, aquí lo estamos ampliando imaginariamente. En realidad es un puntito dentro del átomo, ¿no? Pero como podemos observar, aquí están las partículas de mayor masa, más concentradas las partículas. Por eso se dice, jóvenes, que el núcleo posee gran masa y representa el 99,99% de la masa del átomo. O sea, casi toda la masa del átomo está acá. Y prácticamente, si yo quiero averiguar cuánto pesa un átomo, debo hallar el peso del núcleo, porque ahí está concentrado prácticamente toda la masa. En ese núcleo están dos de las tres partículas que hemos mencionado. En el núcleo están los protones y los neutrones. Y justamente el núcleo es positivo por los protones, ¿no? Porque los protones son positivos, los neutrones no tienen carga. Y a estas partículas se le va a dar un nombre, y hay que recordar ese nombre para los ejercicios. Los protones y neutrones que están en el núcleo y toda partícula, jóvenes, que esté en el núcleo, aparte de ellos, se les va a llamar nucleones. Nucleones porque están en el núcleo, ¿no? El protón es un nucleón, el neutrón es un nucleón. Vamos a ver que el neutrino, los hiperones, los mesones también son nucleones, pero a nosotros nos interesa solamente estas dos partículas, nucleones, porque están en el núcleo, ¿no? Bien, la zona que la envuelve, esta zona vacía, se llama pues la zona extranuclear y que hemos mencionado, se le llama también nube electrónica, ¿no? Es la zona exterior al núcleo, es una zona negativa, de carga eléctrica negativa, porque ahí se encuentran los electrones y los electrones son pues negativos, ¿no? Es una región muy extensa, jóvenes, ¿ah? Está prácticamente vacía, ¿no? Pero abarca un espacio muy grande, ¿no? Que define el tamaño del átomo. O sea, el átomo es pequeñito, es grande, depende de su nube electrónica, ¿no? Más grande es su nube electrónica, más grande pues es el átomo, ¿no? Es una región casi vacía, pero abarca una enorme extensión, ¿no? Representa el 99,99% del volumen del átomo, ¿no? O sea, casi todo el átomo es nube electrónica, ¿no? El núcleo es un puntito nada más. Y ahí están los electrones. Sin embargo, si hablamos de masa, la masa no está pues en la nube electrónica, ¿no? Por más grande que sea la nube electrónica, pueden ver que es vacío. La masa se concentra en el núcleo, pero el tamaño del átomo depende de la nube electrónica. Entonces, todo átomo, jóvenes, tiene esta representación. Pero vamos a ver que para los ejercicios no vamos a estar dibujando pues constantemente a los átomos con sus partículas. Es decir, si un átomo tiene 20 protones y 30 neutrones, no vamos a estar dibujando pues aquí las bolitas, ¿no? Y si hay 20 electrones, no vamos a estar dibujando las bolitas arriba. Para los ejercicios, esta representación, jóvenes, del átomo lo vamos a traducir a números, a cantidades numéricas, ¿no? Un número que represente cuántos protones tiene, un número que represente cuántos electrones, cuántos neutrones y así. Entonces, esta es la característica general, jóvenes, de todo átomo, recuerden. El concepto de nube es solamente un concepto, pues, ideal, ¿no? Imaginario, porque no existe tal nube, ¿no? Bien, conociendo esto, vamos a ver ya las aplicaciones de los problemas, ¿no? Cómo vamos a representar al átomo para hacer operaciones matemáticas cuando nos presente, pues, eh, protones, neutrones, electrones y otras partículas, ¿no? Representaciones esquemáticas del átomo. Bien, para fines prácticos, muchachos, los átomos serán representados primero con un símbolo E, que va a representar ese átomo a qué elemento químico pertenece. Si es un átomo del elemento calcio, por ejemplo, se va a representar con el símbolo Ca, ¿no? Si es un átomo del elemento hierro, Fe, ese va a ser su símbolo. Y los símbolos están pues en las tablas periódicas, ¿no? Por eso era importante, como se mencionaba en la primera clase, que ustedes siempre dispongan pues de una tabla periódica, ¿no? Bien, aparte de un símbolo, este símbolo, jóvenes, va a ir asociado a un conjunto de cantidades numéricas, a números, ¿no? Relacionados con las partículas de su núcleo. Quiere decir que este símbolo E va a tener alrededor cantidades numéricas que me van a indicar cuántas partículas hay en su núcleo, ¿no? Es decir, el átomo se va a representar en función a su número de protones y neutrones porque sabemos que en el núcleo están los protones y los neutrones. Significa esto, muchachos, que para los problemas, al átomo se va a representar no completito, solamente se va a representar su núcleo, protones y neutrones. ¿Por qué no se va a representar a los electrones en la nube electrónica? Porque, como hemos visto en el dibujo, la nube electrónica, jóvenes, por ser la zona más externa,
y ahí están los electrones, es muy fácil que la cantidad de electrones cambie, jóvenes, ¿ah? Y cambia constantemente, ¿no? Un átomo puede hacer que su cantidad de electrones sea más grande o menos de lo normal. Por eso no conviene, cuando representemos al átomo, representar un número para los electrones porque ese número cambia. En cambio, vamos a ver que para los protones y neutrones que están en el núcleo, que es la zona central, que prácticamente no va a sufrir ningún cambio, nos conviene utilizar sus cantidades para representar al átomo. Por eso cuando vamos a dar las representaciones del átomo, no estamos haciendo todo el átomo, solamente su núcleo, y a esa representación se llama núclido. Vamos a decir el núclido del átomo de calcio, el núclido del átomo de hierro. No el átomo completito, porque no vamos a representar la nube electrónica, los electrones. No nos conviene, al menos pues por el momento, ¿no? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase cuando veamos ya la nube electrónica en sí, ¿no? Bien, y la representación, muchos ya lo conocen, tiene esta forma, así. Vamos a utilizar el símbolo del elemento químico. Aquí va a ir pues calcio, hierro, oxígeno, nitrógeno, los símbolos, ¿no? Y dos números. Un número abajo denotado con la letra mayúscula Z y un número arriba denotado con la letra mayúscula A. Esta es la forma convencional, aunque también se puede representar así, con tres números. O sea, aparte de los números que hemos mencionado, un número denotado con la letra mayúscula N, donde cada número, muchachos, representa pues a las partículas del núcleo, solamente del núcleo. Vamos a ver que Z va a representar a los protones, número de protones, N a los neutrones, y el número que está arriba va a ser la suma de estas cantidades, protones más neutrones. Cada uno va a tener un nombre y en los ejercicios, cuando me den esta notación, yo debo sacar el máximo de información. Voy a averiguar cuántos protones tiene, cuántos neutrones tiene y cuánto suman los protones y neutrones. Pero no hay un número acá, jóvenes, que me indican los electrones, ¿sabes? Porque hemos dicho que estas notaciones son solamente para los núcleos de los átomos. Estos son los núclidos, ¿no? Núcleos. Bien, vamos a indicar detalles de esos números, ¿ah? El número que está abajo, en cualquiera de estas dos representaciones, Z, se llama número atómico, jóvenes, y es el número más importante en los átomos. Tiene otro nombre también que hay que recordarlo para los ejercicios, ¿ah? El número atómico Z también se llama carga nuclear. En los problemas le van a decir, un átomo tiene número atómico tanto o su carga nuclear es tanto, ¿no? Entonces le están dando la misma cosa, número atómico o carga nuclear. Este número atómico, muchachos, representa el número de protones que tiene el átomo en su núcleo, ¿no? O sea, aquí me van a dar la cantidad de protones que tiene ese átomo en particular. Por ejemplo, si fuese oxígeno, aquí se va a poner 8. El átomo de oxígeno tiene 8 protones, ¿no? Su número atómico es 8, número atómico es número de protones. Este número, como hemos mencionado, es muy importante porque sirve para identificar a los átomos de un elemento químico en particular. Pues se sabe, muchachos, y esto es muy importante que lo recuerden, que cada elemento químico que ustedes puedan ver en tabla periódica posee un único valor de Z. No hay dos elementos diferentes que tengan igual Z. Cada elemento químico tiene su propio valor, ¿no? Y eso se puede reconocer u observar en las tablas periódicas. Por ejemplo, si este elemento, jóvenes, fuese el hierro, Fe, el único valor que se puede colocar acá, y lo van a colocar en los ejercicios, porque si no ponen ese valor sería incorrecto, es 26. El hierro posee 26 protones. Número atómico, número de protones es 26. Si colocásemos acá el elemento nitrógeno, por ejemplo, símbolo N, el número que va acá únicamente puede ser 7, porque el nitrógeno tiene 7 protones. Número atómico, 7. Recuerden eso, ¿ah? Bien, entonces para los problemas vamos a tener presente esta igualdad. Siempre Z, número atómico, es número de protones. Cuando me den esta notación y yo conozca el número, lo que me está indicando abajo es su número de protones. Y si no me dan la notación y me dan el número de protones, yo cuando representa el átomo, ese número lo debo colocar acá. Recuerden ello, ¿ah? Así tenemos los números atómicos únicos para algunos elementos. Por ejemplo, si en un problema le dicen, tenemos al átomo de sodio, símbolo Na, el número que va a ir abajo únicamente puede ser 11. No puede ser más porque el sodio tiene 11 protones, su número atómico es 11. O si me hablan de otro elemento, ¿no? Como el gas noble xenón, símbolo Xe. Su número atómico, número de protones, el único valor que puede tomar es 54. O sea que yo debo colocar acá xenón y acá 54. Claro que para los ejercicios ustedes no tienen que memorizar, jóvenes, los números de protones, números atómicos, ¿ah? Ya le van a dar indicado en los problemas.
Lo que sí hay que saber es que cada elemento tiene un único valor. Y eso lo pueden ver, jóvenes, en las tablas periódicas. ¿Ah? Fíjense acá. En esta tabla periódica, miren, ahí están todos los símbolos de los elementos. Y el número más grande en cada cuadradito que ustedes pueden ver es el número atómico. Por ejemplo, acá, miren, en esta parte de acá está la leyenda, ¿no? Los detalles de cada cuadrito. Este elemento es el boro, símbolo B mayúscula, y el número que ven acá, 5, es un número atómico. Claro, jóvenes, en la tabla periódica el número atómico se puede colocar en cualquier posición porque aquí hay bastantes números. Pero cuando representen al átomo, el número atómico siempre se pone abajo, ¿ah? Por si acaso. Una cosa es tabla periódica y otra cosa es representación del átomo. ¿Ah? Bien. Y así, por ejemplo, el hidrógeno, fíjense acá en esta parte, número atómico 1. Significa que el hidrógeno es el átomo más pequeño, tiene un solo protón. Vemos acá, por ejemplo, el calcio Ca, su número atómico es 20. Tiene 20 protones, ¿no? Es un átomo un poco más grande. Si vemos acá, miren el hierro, acá en la parte central, hierro, su número atómico es 26, tiene 20 protones, ¿no? Y vemos en esta parte derecha, aquí por ejemplo el bromo, ¿no? Que está en rojito, su número atómico es 35, ¿no? Significa que el átomo de bromo tiene 35 protones. Recuerden, el número atómico siempre es número de protones. Por lo tanto, el número atómico cumple dos funciones, ¿no? Aparte de indicarnos el número de protones de un átomo, sirve para identificar un elemento, ¿no? Si hay un problema, le dicen, a ver, tenemos un elemento químico cuyo número atómico es 50. Ustedes tienen que buscar aquí el elemento, ¿no? Busco 50, está por acá. Acá está. Es el estaño, SN, ¿no? No hay otro elemento de número atómico 50. Y segunda aplicación es para ubicarlo en la tabla periódica, ¿no? Si ustedes le dicen, a ver, tengo un elemento cuyo número atómico puede ser 56, ¿en qué lugar de la tabla periódica está? Entonces van a ver que las posiciones están en secuencia, van aumentando los números de arriba hacia abajo y 56 está acá. Fíjense, es el bario, acá este lado izquierdo, ¿ah? 56. Entonces la posición que ocupa es la fila 6 en la tabla periódica, fila 6 y columna 2. Esa es su ubicación. Y eso vamos a verlo en la clase de tabla periódica. Bien. Cada elemento químico entonces se identifica con un único número atómico Z, número de protones, el cual además nos indica su ubicación, ¿ah? Por si acaso. El átomo más grande en la tabla periódica actual es este acá. Fíjense a la izquierda, el OG, oganesón se llama. Tiene 118 de número atómico, tiene 118 protones. Es el átomo más grande, el más pesado. Bien. Pero, jóvenes, y aquí esto es muy importante, eh, el número atómico Z indica el número de protones que hay pues en el átomo. Pero a veces, jóvenes, ese número atómico también me va a servir para indicar el número de electrones. Hemos dicho que en la notación que hemos dado no se representan a los electrones, pero se puede saber su número indirectamente, ¿no? En los problemas, jóvenes, a menudo se va a utilizar esta palabrita de acá, átomo neutro. Átomo neutro. Un átomo neutro es un átomo donde la cantidad de carga positiva y negativa se anulan. En los átomos neutros se cumple, jóvenes, que el número atómico, que es el número de protones, también nos indica el número de electrones que posee el átomo. O sea, se va a cumplir esto, ¿no? Que el número de protones es igual al número de electrones. Solo cuando me digan que un átomo es neutro, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviésemos el átomo del itrio, por ejemplo, acá. Si este átomo de itrio fuese neutro, y le van a decir en los problemas, su número atómico, fíjese, es 39, significa que ese átomo de itrio tiene 39 protones y también tendría 39 electrones. Siempre y cuando el itrio se encuentre en forma de átomo neutro, porque vamos a ver que casi siempre, jóvenes, el átomo no va a estar neutro, va a estar en forma ionizada, vamos a ver. Pero si estuviese neutro, el número de protones, que aquí vale 39, es igual al número de electrones. Hay que tener presente esta igualdad porque ya hemos mencionado que en la notación, en esta notación que hemos dado acá, en esta notación nos indica los electrones, ¿ah? Solamente protones, y vamos a ver estos neutrones, y arriba suma de protones y neutrones. Nos indica los electrones, pero si yo conozco los protones, puedo saber también cuántos electrones tiene bajo esta condición del átomo neutro, pero deben indicarle que el átomo es neutro, si no, yo no puedo igualar. No puedo igualar. Bien,
Entonces, ese es el primer número que vamos a utilizar para representar a los átomos, el número atómico, número de protones. El otro número que va en la parte superior del símbolo, con la letra mayúscula A, se llama número de masa. Se denomina también número másico, así se le llama, o número de nucleones. Cualquiera de estos nombres son también jóvenes importantes, aunque nosotros vamos a llamarlo normalmente número de masa. Lo llaman número de nucleones, aquí se ha puesto en rojita, porque este último término se debe, jóvenes, que el número de masa nos indica la suma de protones y neutrones. O sea, este número es una suma de partículas, protones y neutrones. Y como hemos mencionado, muchachos, los protones y neutrones están en el núcleo, ¿no? Es por eso que al número de masa se le llama también número de nucleones o número de partículas que están en su núcleo, ¿no? Ahora, no confundir, muchachos, número de masa con masa atómica, esa es otra cosa. Número de masa es solamente un número. Masa atómica es masa, es otra propiedad, jóvenes, ¿ah? El número atómico es una cantidad, el número de masa es una cantidad numérica. En cambio, la masa atómica sí tiene unidades, tiene gramos, kilogramos, UMAS y otras unidades, como vamos a ver. No es lo mismo número de masa que masa atómica. Sin embargo, por algo jóvenes le llaman número de masa, ¿no? Porque hemos dicho que la masa del átomo se concentra en el núcleo. 99,99% de la masa del átomo está en el núcleo. Y como este número de masa me indica las partículas del núcleo, protones y neutrones, se le llama así, ¿no? Número de masa. No me indica la masa del átomo, pero sí me indica, jóvenes, cuán pesado o ligero va a ser un átomo, ¿no? Porque mientras mayor partículas hay en su núcleo, el átomo será más pesado. Pero no me da el valor del número de la masa, por si acaso. Se cumple entonces, jóvenes, que a mayor número de masa el átomo es más pesado, porque tiene más partículas, ¿ah? Pero no es lo mismo que definir su masa, por si acaso. Bien, uno de los estudiantes pregunta, ¿y la envoltura electrónica? La envoltura electrónica, jóvenes, es la nube electrónica. Dice, ¿determina el tamaño del átomo? Claro, ¿no? Lo hemos dado, jóvenes, en detalle. O sea, el núcleo define la masa, pero la envoltura electrónica, que es la nube electrónica, define el tamaño, ¿no? Más grande la nube electrónica, más grande, pues, el tamaño del átomo. Bien, número de masa, entonces, muchachos, se calcula así. Si yo quiero hallar el valor del número de masa, hay que sumar los protones que tiene un átomo más sus neutrones. Y este número, recuerden, va en la parte superior del símbolo, ¿ah? Hay que sumar protones y neutrones. Le van a dar estas cantidades, ¿ah? Y ustedes simplemente van a hacer la suma. Pero para los ejercicios, normalmente el número de masa se calcula así. Z más N. Donde Z ya sabemos es número de protones, número atómico, ¿no? Y a N le vamos a dar pues el símbolo asociado al número de neutrones. Número de masa Z más N, donde Z es número atómico, número de protones, y N mayúscula es número de neutrones. Así se va a calcular el número de masa. Donde N representa, jóvenes, el número de neutrones. Ahí le hemos cambiado. O sea, de esta forma le hemos puesto a mayúscula, ¿no? Número de neutrones, que posee un átomo en su núcleo. A menudo, los números de neutrones no le van a dar, jóvenes, en los problemas, y ustedes van a tener que calcularlo en función a esta igualdad. Le van a dar pues A y Z normalmente, y N se puede calcular pues a partir de esta igualdad. N en los ejercicios también se le llaman nucleones neutros. A los neutrones se le llaman nucleones neutros. ¿Sabes por qué? Primero porque están en el núcleo, ¿no? Todo lo que está en el núcleo son nucleones, hemos dicho. Y neutros porque no poseen carga, ¿no? Nucleones neutros. Para referirse a los neutrones, ¿no? Su valor se determina de aquí, jóvenes, ¿ah? En función del número de masa y en función del número atómico. Por eso, si en un problema no le dan los neutrones y ustedes quieren calcularlo, deben calcularlo así, ¿no? O sea, esto de acá lo deben pasar a restar. El número de neutrones se calcula como A menos Z. Y eso es muy importante, jóvenes, ¿ah? Porque miren, voy a retroceder la pantalla. Fíjense acá. Fíjense acá, miren, en esta notación, que es lo más común, solamente le van a dar el número de masa y el número atómico. No le van a dar los neutrones. Yo puedo calcular esto de acá. Pero ¿cómo lo calculo si no me dan? Haciendo la resta de estas dos cantidades, ¿ah? Haciendo la resta. ¿Por qué? Porque el número de masa es suma de protones y neutrones. Y Z son los protones. O sea, si a este total yo le quito los protones, lo que me queda son los neutrones, ¿no? Los neutrones. Por eso a menudo le van a dar esta notación, pero le conviene a ustedes conocer esto, porque si conocen Z y N, el número que está arriba es Z más N, ¿no? Por si acaso. Los neutrones, entonces,
No es común, jóvenes, que le den en los ejercicios, ¿no? Entonces, los neutrones están incluidos en el número de masa, así, ¿no? Z más N. Protones sí le van a dar porque es único para cada átomo, ¿no? Pero neutrones no. Y si le dan este valor, los neutrones tienen que calcularlo mediante esta diferencia, ¿no? Diferencia. Bien, por ejemplo, ¿no? Veamos un ejemplo aquí bastante sencillo de cómo se hace esto. Bien, por ejemplo, ¿no? El átomo neutro de la plata, saben que la plata tiene el símbolo Ag, contiene 47 protones, o sea, eso ya se sabe de tabla periódica. Tiene también 47 electrones, porque es un átomo neutro, hemos dicho cuando es neutro, protones son iguales a electrones, y tiene 61 neutrones. Tiene 61 neutrones. Con esa información ustedes pueden representar al átomo de la plata, ¿no? Su representación atómica o representación de núcleo será de esta forma. Primero, sería así, ¿no? O sea, utilizo el símbolo AG y estos tres números debo conocerlo. En esta información, jóvenes, que me dan, conozco los protones, ¿no? 47 protones. Y protones va acá abajo, es esta acá, Z. Conozco también los neutrones. Neutrones pues van acá, 61. Lo que no conozco es el número de masa, pero el número de masa es Z más N, o sea, este número más este número, ¿no? Este número más este número. Entonces, cuando me den esa información, el número de masa, como dice su compañero Gutiérrez, sale 108, ¿no? Sería así. Voy modificando esto. Mira, este valor 47 ya lo he puesto de acá porque acá van los protones. 61, aquí van los neutrones, ¿no? Y el número de masa sería 108 porque habría que sumar, ¿no? 47 más 61 me da el número que está arriba porque el número de masa es Z más N, ¿no? Este Z y este es N, Z más N sería así. 47 más 61 me da 108. Esta es la representación, jóvenes, del átomo de plata, del núcleo de plata, ¿no? Pero en los problemas no le van a dar así, solamente le van a dar así. AG 47, 108. Este número casi no le dan, o sea, el número que va acá, el número de neutrones no le dan. Pero ¿cómo yo lo calculo si no lo tengo? La resta, pues no debo restar A menos Z, o sea, 108 menos 47 estaría el número que sería acá 61, ¿no? Sería así. Así me van a dar dos números nada más. Símbolo, número de protones, número atómico y número de masa, suma de protones y neutrones. Los neutrones no me van a dar, yo tengo que calcularlo, ¿no? Y se calcula de esa forma. Ahora, profesor, ¿qué pasó con los electrones, ¿no? 47 electrones, no los has puesto acá. ¿Por qué? Porque en esta notación no se incluye los electrones, jóvenes, ¿ah? No se incluye los electrones, solamente en esta notación es aquí protones, neutrones y suma de protones y neutrones. No están los electrones, por eso esto se llama núcleo, no es el átomo completo. Solamente los electrones son referenciales, ¿ah? Vale 47, ¿por qué? Porque el átomo es neutro, estas cantidades deben ser iguales, ¿no? Entonces, si no me diesen los electrones igualitos, jóvenes, yo sé si hay 47 protones, 7 electrones, porque las cantidades son iguales. Para esta notación basta solamente estas cantidades, ¿ah? Protones y neutrones, por si acaso. Y así se pueden representar todos los átomos, muchachos, siempre y cuando le den la información de las partículas, ¿ah? Nuevamente, para los problemas ya van a estar hechas las representaciones. Ustedes simplemente van a sacar la información. El número que está abajo siempre es número de protones, número atómico. El número que está arriba es suma de protones y neutrones. Y el número que falta acá es número de neutrones, que es la resta de estos valores. ¿Ah? Aquí está. Bien, observaciones. Esto es muy importante, jóvenes. Ya conociendo, pues, qué es el átomo, qué partes tiene. Recuerden que cuando hablamos del tamaño del átomo, el tamaño lo define la nube electrónica, pero como suponemos que el átomo es un esférico, es una esfera, el tamaño tiene que ver pues con el volumen, ¿no? El espacio que ocupa, ¿no? Es una esfera. Más grande el átomo, más grande pues el tamaño, más grande el volumen, ¿no? Tamaño y volumen podemos tomarlo pues como sinónimo, ¿no? Bien, observaciones. Observación uno, jóvenes, los protones, neutrones y electrones que hemos hablado no son las únicas partículas que conforman a los átomos, hemos mencionado, no son las únicas, ¿ah? Pero sí son las más importantes. Por esta razón reciben la categoría de partículas fundamentales. A ellos no solamente se llama partículas subatómicas, ¿ah? Se le llama también partículas fundamentales. Hay más, pero ellas son las que nos interesan a nosotros en los químicos, ¿no? Segunda observación, las partículas fundamentales, protones, neutrones, son comunes a todos los átomos.
¿Qué quiere decir esto, jóvenes? ¿No? Que presentan las mismas características, la misma masa, la misma carga, la misma apariencia en todos los átomos. Por lo tanto, no hay diferencia, jóvenes, entre un protón de un átomo de oxígeno, por ejemplo, y un protón del átomo de hierro. Son los mismos protones, ¿ah? La única diferencia entre dos átomos es que uno va a tener más protones que otro, ¿no? La diferencia va a ser en el número de partículas, pero no en las partículas en sí, ¿no? Por ejemplo, si tenemos al aluminio, que es un metal, vamos a ver que tiene 13 protones, 13 electrones y 14 neutrones, ¿no? Eso lo pueden ver en tabla periódica. Es un átomo con pocas partículas si lo comparamos con el plomo, por ejemplo, que es otro metal, y el plomo es más pesado que el aluminio. ¿Por qué es más pesado el plomo? Porque va a tener más partículas. El aluminio tiene 13 protones, el plomo tiene 82 protones, ¿no? Entonces, es una partícula, este es un átomo más pesado. Pero no significa, jóvenes, que el plomo pesa más que el aluminio, porque los protones del plomo son más pesados, ¿no? Los protones son los mismos, ¿ah? Solo que el plomo pues tiene más, ¿no? Y eso es lo que indica esta observación. Las partículas fundamentales son iguales en todos los átomos, ¿ah? Lo único que varía es su número, ¿no? Hay más partículas en un átomo, menos partículas en otro átomo. Y estas características están acá, jóvenes, ¿ah? Esto lo pueden ver en la hoja también que se le ha entregado, o en la hoja de su dirigida, ¿no? Aquí están las tres partículas fundamentales. Estas son sus masas, fíjese, en gramos. Masas pequeñitas. La de mayor masa es el neutrón. Luego le sigue pues el protón. Y la de menor masa son los electrones. Por eso, jóvenes, protones y neutrones son las más pesadas. Y como se encuentran en el núcleo pues es pesado, ¿no? Los electrones que están en la nube electrónica casi no tienen masa, ¿no? Por eso la nube electrónica es una zona prácticamente vacía, ¿no? Es así. De las tres partículas, solamente el electrón y el protón poseen carga eléctrica, y acá están sus cargas. Note que los valores, fíjense acá, son las mismas numéricamente, pero de signos opuestos. Este C se llama unidad de Coulomb, es unidad de carga eléctrica. El neutrón no posee carga. Estas cargas, jóvenes, los vamos a utilizar para los ejercicios, hay que recordar porque son constantes universales. Tienen el mismo valor, pero de signo contrario. Y son valores muy pequeños, ¿ah? Porque miren, igual la masa tiene potencia de 10, valores pequeñísimos, ¿ah? Cargas también. El electrón fue descubierto por Thomson, justamente por eso elaboró su modelo del budín con pasas, ¿no? Rutherford descubrió el protón en 1919 y James Chadwick descubrió pues el neutrón en 1932. Pero esto es como reseña histórica. Lo que sí de estas cantidades, estas características de las partículas fundamentales, es la misma en todos los átomos, ¿ah? Quiere decir que el electrón en todos los átomos tiene la misma masa, la misma carga. Solo difiere de un átomo en otro en número de electrones, ¿no? Estas cargas sí hay que recordarlo y vamos a definir dos términos acá para las operaciones, ¿ah? Se observa primero, jóvenes, que la masa de los protones y neutrones superan por mucho, miren, 10 a la menos 24, 10 a la menos 28 es más pequeño, ¿no? A la masa de los electrones, ¿no? Este hecho confirma por qué la masa de los átomos depende del núcleo, porque ahí están los protones y neutrones, son las más masivas, ¿no? En los protones y neutrones se concentran en el núcleo, por eso el núcleo define la masa del átomo. De aquí vamos a definir, jóvenes, lo que se llama carga nuclear absoluta, Q. ¿Qué es la carga nuclear absoluta? Es la carga del núcleo, jóvenes, y va a estar siempre dado en Coulomb. Nos indica la carga eléctrica total del núcleo debido a los protones. Como los protones están en el núcleo, cada protón que hay ahí genera una carga positiva de este valor. Si hay dos protones sería el doble, tres protones el triple, ¿no? Y así. Como va a haber varios protones en el núcleo, la carga total se calcula así. Número de protones multiplicado por la carga de cada protón, ¿no? Si hubiese 10 protones, la carga total del núcleo sería 10 veces este valor de acá, ¿no? Esta es la carga del protón. Este se llama carga nuclear. Claro que para los problemas ya me van a dar calculado. Lo que yo normalmente debo hallar es esto de acá, número de protones, porque esto es una constante, ¿ah? Recuerden que el número de protones es Z, número atómico, ¿ah? Y para los problemas vamos a operar así. Despejando esa ecuación, el número de protones se calcula así. Z es igual a Z. La carga del núcleo me van a dar sobre la carga de cada protón. Esta es la carga total del núcleo, ¿eh? Y esta es la carga de cada protón. Con eso yo puedo averiguar cuántos protones hay en el núcleo de un átomo. Y análogamente, jóvenes, para la zona extranuclear, la carga electrónica absoluta. Hemos dicho que la zona extranuclear nube electrónica es negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí están los electrones.
¿Cuán negativo es esa zona? ¿Tiene una carga total? Sí. Q también, que nos indica la carga eléctrica de la zona extranuclear debido a la presencia de los electrones. Más electrones, pues la nube electrónica, ¿no? Y representa una cantidad variable debido a un proceso llamado ionización, vamos a ver. Por eso no conviene, jóvenes, conocer los electrones muchas veces porque el número cambia, ¿no? En cambio, los protones que están en el núcleo casi siempre es constante. Pero la carga de la nube electrónica también multiplicado por la carga de cada electrón. Y en los problemas nos conviene calcular esto, el número de electrones despejando sería así, ¿no? Aquí también se ha despejado, ¿eh? Despejando sería esta parte, es así. Si un problema me dicen, jóvenes, la carga de la nube electrónica de un átomo vale, por ejemplo, menos 2,88 por 10 a la menos 18 Coulomb. Le van a dar la carga en Coulomb y le van a preguntar cuántos electrones hay ahí. Para que generen esa carga total, se calcula mediante esta división. Debo tener esa carga total y debo conocer la carga de los electrones. Recuerden que la carga de los electrones están dados en este cuadro, ¿eh? Acá está, carga de electrón es este valor, carga de protón es este valor, ¿no? Aquí hemos despejado también para hallar el número de protones, ¿no? Y eso en los exámenes le van a dar, ¿eh? Le van a dar las cargas de los protones y las cargas absolutas, Q, ustedes solamente deben hacer la división. Así se calcula. Por último, observación 3, ya para ver las aplicaciones. Por lo general, jóvenes, todo átomo posee protones, neutrones y electrones, ¿no? Porque son las tres partículas fundamentales que hemos mencionado. Pero hay una excepción. Hay un único átomo, jóvenes, en el universo que no tiene una de esas tres partículas, ¿no? El resto de todos los átomos siempre tiene las tres, ¿no? Por lo menos uno de cada uno, ¿no? Pero hay algunos átomos que tienen pues más de uno que de otro, pero hay un solo átomo en el universo cuyo núcleo, jóvenes, no tiene neutrones. Solamente tiene protón y electrón, no tiene neutrones. El resto sí los tiene, ¿eh? Y ese átomo, jóvenes, es una variedad de hidrógeno denominado protio, hidrógeno protio. Este átomo es el único en el universo que no posee neutrones, ¿eh? El resto de átomos sí tiene protones, neutrones y electrones en diferentes cantidades, ¿no? Pero este átomo de hidrógeno vamos a ver que no. El átomo de hidrógeno se representa así, jóvenes, ¿eh? Como hemos dado. Símbolo H, número atómico 1, número atómico, número de protones y número de masa 1. Recuerden que el número que va arriba es suma de protones y neutrones, ¿no? Y como los protones son 1, no hay neutrones, ¿no? Entonces se cumple en el que A es igual a Z, fíjense. El número atómico, número de protones es igual al número de masa. Entonces, si ustedes quieren calcular los neutrones se calcula con esta resta, ¿no? A menos Z, y esa resta le sale pues 0. O sea que el número que va acá es 0. No tiene neutrones, ¿no? Porque este número más este número deben sumar 1, entonces este número debe ser pues 0, ¿no? Entonces, ese es el único átomo, jóvenes, es una excepción de todos los átomos que no tiene neutrones. El resto sí tiene, esto por si acaso, muchachos, ¿no? Porque hemos dicho pues que todo átomo tiene un núcleo y una nube electrónica, ¿no? Y contiene tres partículas, protones, neutrones, electrones, y eso es verdad, pero hay una única excepción que es esto, ¿no? Hay que recordarlo para los ejercicios entonces. Bien. Conocemos entonces ya, jóvenes, cómo se representa a los átomos y los números que van pues en sus representaciones, ¿no? Veamos ahora un proceso químico importante que nos va a justificar por qué, jóvenes, a los electrones no se representan los átomos, ¿no? El número de electrones no se representa. Vamos a hablar de la ionización de los átomos, ¿no? O la ionización del átomo. ¿Qué cosa es esto? En primer lugar, la ionización de un átomo es un proceso químico mediante el cual los átomos neutros, recuerdan que los átomos neutros tenían protones igual a electrones, estos átomos neutros se van a ionizar, jóvenes, cuando modifican su número de electrones. O sea, su número de electrones del átomo va a cambiar constantemente. Esa modificación puede ser por pérdida de electrones, el átomo va a perder electrones o va a ganar electrones. De tal manera que su número no siempre va a ser constante. Es por eso que no me conviene utilizar el número de electrones en las representaciones. Lo que provoca, o sea, cuando esto pasa, cuando el átomo modifica sus electrones por pérdida o ganancia, provoca, jóvenes, que dichos átomos adquieran un valor de carga eléctrica. O sea, ya no van a ser neutros. Van a tener o bien carga positiva o bien carga negativa. Y van a pasar a denominarse iones. Ya no van a ser átomo de hierro, por ejemplo, ¿no? Va a ser ion hierro, le van a decir, ¿no? Ya no va a ser pues átomo de nitrógeno. Si se ioniza va a ser el ion nitrógeno, se va a llamar así.
Esto no altera la identidad de los átomos, ¿ah? O sea, si tenemos hierro neutro y luego se ioniza, vamos a tener ion hierro, pero sigue siendo hierro, ¿no? ¿Por qué no cambia el elemento? Porque los protones y neutrones van a permanecer constantes. Lo único que cambia, jóvenes, en la ionización es el número de electrones, ¿ah? ¿Y por qué? Porque la nube electrónica pues es la más vulnerable. ¿No ves que está fuera externa? Va a cambiar constantemente. Vamos a tener dos tipos de iones, dos tipos de átomos con carga, porque hay dos tipos de cargas, ¿no? Positiva y negativa. Y estos son los siguientes, ¿ah? Cationes son los iones de una variedad, vamos a decir, ¿ah? Los cationes son los iones de carga eléctrica positiva. O sea, un átomo, cuando se ioniza, puede adquirir carga positiva o puede adquirir carga negativa. Si es positivo, se va a llamar catión. Los cationes son iones de carga eléctrica positiva. Estos cationes, muchachos, resultan cuando un átomo neutro, o sea, cuando estaba inicialmente protones igual a electrones, pero pierde electrones, pierde uno o más electrones, habrá variado. Al inicio, los protones y electrones eran iguales, pero cuando se forma un catión, se pierden electrones, jóvenes, y lo que queda son más protones, por eso el átomo se vuelve positivo, ¿no? El valor de la carga eléctrica positiva nos va a indicar, jóvenes, cuántos electrones ha perdido en los problemas. El signo, obviamente, positivo tiene que ver, jóvenes, porque la cantidad de protones ahora se encuentra en exceso, ¿no? Respecto a los electrones. Al inicio eran iguales las cantidades, ¿ah? Recuerden que cuando el átomo es neutro, protones igual a electrones, ¿no? Pero cuando se forma este catión, al perderse los electrones, ahora los protones lo van a superar en número y se va a volver positivo. Se cumple esto en los cationes, ¿ah? El número de protones ahora va a ser mayor que el número de electrones. Al inicio eran iguales, ¿ah? Cuando era neutro. Pero como esto se ha perdido, ha disminuido, se va a cumplir esto. Y en los problemas se les va a representar, jóvenes, con una carga a estos iones, ¿ah? Vamos a recordar esto, miren, ¿ah? Cuando le den así, número atómico, número de masa, vamos a decir que este átomo es neutro. Lo vamos a llamar átomo neutro. En todo átomo neutro ya sabemos que se cumple esto, ¿no? Su número de protones para él es 26. Recuerden que el número atómico, está acá, Z, es número de protones, ¿ah? 26. Número de electrones también va a ser 26 porque en todo átomo neutro se cumple esto. Número de protones igual al número de electrones y es igual a este número que está acá. Este es el átomo neutro del hierro. Pero como hemos mencionado, todo átomo casi siempre va a sufrir alteraciones y la zona más alterada va a ser la nube electrónica, los electrones. El hierro, jóvenes, no va a permanecer neutro mucho tiempo, ¿no? Cuando sale a la intemperie se oxida y forma cationes y me van a dar en los problemas así. Fíjense, ¿ah? Esto ya no es neutro. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva más 3. Si es positiva, vamos a decir que es un catión. Y si es un catión, la teoría dice que se ha producido por pérdida de electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? Me indica este número, jóvenes. Acá el valor de la carga nos indica cuántos ha perdido. Ha perdido 3. ¿Cuántos tendrá ahora? Porque ya no es neutro, jóvenes, ¿ah? La cantidad pues es 23, como indica pues el estudiante eh, o la estudiante, ¿no? Evelyn y el estudiante pues Medina, ¿no? ¿Cómo se calcula esto, no? En primer lugar, jóvenes, esto ya no podemos llamarlo pues átomo neutro de hierro, ¿no? Esto va a ser pues el catión trivalente, le van a llamar del hierro. Catión porque es positivo. Trivalente por su carga, ¿no? Esta palabrita, jóvenes, tiene que ver con la carga. Trivalente. Entonces, ¿cómo calculo los electrones? Yo primero debo saber cuántos tenía al inicio, ¿no? El número de protones, jóvenes, es el mismo, esto no cambia. Número de protones vale 26, pero sus electrones ya no son iguales, ¿ah? Sus electrones van a ser así, 26 menos 3 sería 23. ¿Por qué le resto? Porque esto me indica que ha perdido. Ha perdido. Y se cumple esto, fíjense, ¿ah? 26 protones, 23 electrones, ¿no? Entonces, en los cationes, la cantidad de electrones es menor. ¿Por qué? Porque se han perdido electrones. De su forma neutra hay que quitarle algunos electrones de acuerdo pues al valor de su carga. Más 3 significa que perdió 3, es por eso que ya no tiene 26 electrones, que es lo que tenía al inicio, si no tiene 3 menos. 23 electrones. Y así. En los iones, jóvenes, se cumple entonces que el número de electrones ya no es igual al número de protones, ¿ah? Porque han modificado sus electrones. Ojo, jóvenes, ojo que este ion tiene más protones que electrones, no porque haya ganado protones, ¿ah? Los protones no han cambiado. Lo que ha pasado es que ha disminuido sus electrones.
Miren, el átomo neutro, número de protones igual al número de electrones. Estas cantidades son iguales, ¿ah? Pero en la ionización ya hay menos electrones porque se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Los protones son iguales a los electrones en los átomos neutros, ¿ah? Este número de acá me indica los protones y como es neutro también indica los electrones, ¿ah? Eso lo hemos indicado acá. Voy a eh, resaltar en esta parte. Fíjense, acá está la observación. En el caso que se tenga un átomo neutro, el número atómico Z, el número que va abajo, también indica los electrones. Pues en los átomos neutros siempre hay que igualar esto. Pero aquí ya no tenemos un átomo neutro, ¿no? Tenemos un ion. Un ion. Ahora, muchachos, eh, aquí pues algunos están preguntando, y es justa su pregunta. Eh, estas cantidades son iguales al inicio. Aquí sí ha cambiado las cantidades. ¿Qué pasa con los neutrones, no? Los neutrones jóvenes no han cambiado. El número de masa tampoco cambia, ¿no? Lo único que cambia, jóvenes, en la ionización son los electrones, por si acaso. No cambian los protones ni cambian los neutrones, ¿no? Ni cárgalos, cámbialos. Mira, los protones al inicio 26 y al final 26. ¿Cuántos neutrones tiene este hierro neutro? Se calcula con la resta, ¿no? 56 menos 26, el número que va acá es 30. Aquí 56 menos 26, el número que acá abajo sería 30. Los neutrones y protones no cambian. Lo único que cambia son los electrones. Tengan en cuenta eso. Son los electrones los que cambian. Aquí dice, mira, esto no altera la identidad de los átomos, pues las cantidades de protones y neutrones permanecen constantes. O sea, este número no va a cambiar en la ionización. Este número no va a cambiar en la ionización. Lo único que cambia son los electrones. Ahora, la carga, muchachos, le van a dar ya definida en los problemas, ¿ah? Le van a dar definida. Y si no le dieran la carga, ustedes pueden hacerlo por este versus, miren, 26 protones versus 23 electrones. ¿Quién gana? Los positivos. ¿Cuántas unidades? 3 unidades, ¿no? Por eso la carga es más 3. O 3 más, a veces en los libros ponen 3 más, ¿no? Pero normalmente ya le van a dar con la carga hecha. Ustedes solamente van a calcular los electrones. Si no le dan carga, se cumple esto, muchachos, ¿ah? Si le dan carga positiva es que ha perdido 3, hay que restar. Si la carga fuese 2, ha perdido 2, hay que restar. Entonces aquí están preguntando por qué la carga es más 3. Esta carga yo ya le he puesto de frente, pero si quisieran saber por qué su carga es más 3, tendría que hacer esta comparación. 26 protones, o sea, 26 positivos versus 23 negativos. Los protones pues ganan en 3 unidades, por eso pues sería la carga más 3, ¿no? Pero acá yo le puse de frente y los problemas le van a poner de frente. Así, por ejemplo. A ver, le van a decir, tenemos este catión. ¿Cuántos electrones tiene? Este catión, jóvenes, es monovalente. Monovalente porque su carga es más 1. O sea, catión siempre es positivo, ¿ah? A ver, para saber cuántos electrones tiene, yo debo saber cuántos electrones tenía antes de ionizarse. Sus electrones, jóvenes, se van a calcular así. Primero yo debo saber cuántos protones tiene. Sus protones vale el número de acá. Cuando era neutro también tenía, jóvenes, 19 electrones, pero ahora que tiene carga más 1 significa que ha perdido 1. Ya no va a tener 19. Ahora sus electrones serían 18. ¿Para qué? Para que la carga me salga más 1, pues, ¿no? Porque si protones y electrones fuesen iguales, no habría carga, jóvenes, se anula la carga. Entonces es así. Para yo calcular los electrones de un catión, yo debo saber primero cuántos tenía al inicio. Y el inicio me dice esto, jóvenes, de acá, este número que está acá me dice cuánto tenía al inicio. Luego debo restarle lo que ha perdido, ¿no? Los electrones también eran 19 al inicio, le he quitado 1 y ahora tiene 18. Muy bien. Si le dan así, este cobre, jóvenes, 2963, ¿cuántos electrones tiene? Estos, jóvenes, es un catión también, pero divalente, porque su carga es 2. Yo debo averiguar primero cuántos tenía. Para eso debo hallar sus protones. Sus protones vale 29, ¿ah? Protones 29, ¿no? Los electrones también eran 29, jóvenes, al inicio, ¿ah? Antes de poseer esta carga. Pero como ya tiene carga, significa que ha perdido 2. Sus electrones ahora serían pues 27. 27. Miren los números en rojo. Esto me indica el inicio. Porque cuando el átomo era inicial era neutro. Pero ¿por qué le resto a los electrones? Porque en los iones ya se ha perdido electrones. Siempre va a haber menos que los protones, ¿ah? Recuerden eso. Entonces los problemas se calcula así.
Los protones me indican cuántos electrones había y la carga me indica cuántos ha perdido. Es por eso que a electrones le quito. Solo a los electrones, ¿sabes? Estos números no cambian. Estos números de acá no cambian. Lo único que cambia son los electrones. Por favor, Muy el bien. fresco de Jorge está en la parte de arriba igual que el de mi prima Luisa. No te olvides de escribirle a tu prima Luisa en el menú. A ver, hay un Sí. muchacho que está prendido su micro. Por favor, si podría apagarlo Ahorita voy. para... Y pongas Está, en la está ensalada generando solo poner el limón. interferencia. A ver, Vera Martínez, por favor, apague su micro. Ya, muchas gracias. Bien, entonces así para los cationes, ¿ah? Ahora, pero en la naturaleza no solamente existen pues cationes, ¿no? También hay iones de carga negativa, ¿no? Y esto se llama los aniones. Los aniones. Los aniones también son iones, pero en este caso van a tener carga negativa. Estos aniones resultan cuando el átomo neutro, recuerden que el átomo neutro siempre tiene protones iguales a electrones, ya no va a perder electrones, sino más bien va a ganar electrones, va a ganar uno o más electrones. Por eso se vuelve negativo, porque al ganar electrones está ganando negativos, ¿no? El valor de la carga eléctrica ahora me va a indicar cuántos electrones ha ganado, cuántos están de más, ¿no? Respecto a los protones. ¿Por qué? Porque en ellos ya se va a cumplir esto, ¿ah? Que los electrones son mayores que los protones en número. ¿Por qué? Porque se ha ganado pues electrones, ¿no? Entonces, si yo quiero saber cuántos electrones tiene un anión, debo saber cuántos tenía al inicio y hay que sumarle lo que ha ganado, pues, ¿no? Ya no hay, aquí se restaba, muchachos, se restaba porque estaban perdiendo, ¿no? En cambio, aquí se va a sumar. Igual, en los problemas, si me dan así nada más, jóvenes, miren, sin carga, yo voy a asumir que este es un átomo neutro, ¿no? Este es un átomo neutro. Y en los átomos neutros se cumple esto, ¿no? Número de protones, número atómico, 32. Número de electrones, también 32. Siempre en los átomos neutros donde no hay carga acá, estas cantidades son iguales. Pero el selenio, como muchos no metales, lo vamos a encontrar, por ejemplo, así. Carga negativa ya. Este es un anión, ¿ah? Los aniones son negativos. Esto se va a llamar anión divalente. ¿Cuántos electrones ahora tendrá este anión? Porque aquí tenía 32, fíjense, ¿ah? Aquí tenía 32. Aquí ya no va a tener 32 jóvenes, ¿ah? Aquí va a tener más porque ha ganado electrones, ¿no? ¿Cuántos tendrá? 34, muy bien, como dice el estudiante Tueros, ¿no? 34 electrones. ¿Cómo lo calculo? Primero, debo saber que esta cantidad permanece constante. Esto no varía, pero sus electrones iban a cambiar. De los 32 que había, ahora le debo agregar 2 porque está ganando. Esta carga me indica que está ganando, jóvenes, ¿ah? Vale 34. Noten, ahora hay más electrones que protones. ¿Cuántos electrones de más? 2. Por eso la carga negativa, pues, ¿no? Menos 2 unidades, ¿ah? Es así. Entonces aquí hay que sumar. En los aniones se suman porque se está ganando electrones. En los cationes se restan los electrones porque se están perdiendo, ¿no? Y en los problemas de frente también le van a colocar así. Este ion, por ejemplo, que es el anión monovalente de flúor, ¿cuántos electrones tendría? 10 electrones, muy bien. Tenía 9 cuando era neutro, sus protones y sus electrones eran 9, pero este menos 1 me indica que está ganando un electrón, por eso sus electrones ahora serían 10. Estas cantidades siempre son iguales al inicio, ¿ah? Pero ahora pues tiene uno más, ¿no? 10. Y este anión trivalente, anión porque es negativo, trivalente por la carga 3 del fósforo, ¿cuántos tiene? Igual yo debo calcular cuánto tenía al inicio antes de ionizarse y luego hay que sumarle lo que ha ganado, ¿no? Su número de protones es 15, esto no cambia. Y su número de electrones también era 15 al inicio, 15, 15, pero menos 3 me indica que ha ganado 3, ahora pues tendrá 18. Esa es la forma, jóvenes, entonces, como ustedes deben averiguar los electrones en los iones, ¿ah? Porque en los átomos neutros siempre las cantidades van a ser igual. Ahora, ¿cómo se ve esto en los problemas? Aquí vamos a indicar pues algunos ejemplos antes de ver los ejercicios. Bien, vamos a llenar este cuadrito. Aquí voy a colocar 5 átomos, 3 de ellos neutros y 2 ionizados, ¿no? Aquí está su representación. Vamos a hallar Z. Z recuerden que es número de protones. Esto es número de electrones. Número de masa es el número que va arriba, protones, neutrones. Y el número de neutrones es A menos Z, ¿no? Bien, estas son las notaciones, jóvenes, ¿ah? Así lo van a encontrar en los problemas, ya hechos. Los 3 primeros, miren, tienen solamente número de masa, número atómico, no tienen carga, significa que son neutros. Los 2 últimos tienen carga, ¿no? Este es un cation trivalente, ion positivo cation, y este es un anión monovalente, negativo. Vamos a calcular para cada uno sus cantidades, ¿ah? Bien,
Z, número de protones para el uranio, 92, porque es este número que está acá. Z es número de protones, esto acá. Ahora, como no tiene carga, jóvenes, su número de electrones también sería 92. Protones es igual a electrones, ¿no? El número de masa es el número que va arriba, 238. Y los neutrones es el número que iría a este costadito, que se calcula como A menos Z. O sea, este valor menos este valor, ¿no? 238 menos 92, eso sale 146. Significa, muchachos, que este átomo de uranio tendría 92 protones, 92 electrones y 146 neutrones. Ojo que estos no son partículas, estos son suma de partículas, protones y neutrones. Las partículas están acá, neutrones, electrones, protones. El uranio es un átomo muy pesado, tiene muchas partículas. El aluminio, símbolo A. ¿Cuántos protones tiene? Los protones, número atómico es este número de abajo, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene? También 13 porque el átomo es neutro, no tiene carga. Ojo, jóvenes, que estos números que vamos a colocar acá no me dan acá. En esta notación solamente es número atómico, número de masa, ¿no? No me dan, en este caso, el número de electrones. Yo lo calculo en función a los protones. Aquí van a ser iguales porque no hay carga. El número de masa sí me dan, 27 acá. Y los neutrones serían A menos Z, ¿no? O sea, 27 menos, 14, menos 13, eso sale 14. Noten la cantidad de partículas comparado con el uranio, ¿no? El uranio tiene 92 protones, el aluminio tiene 13. El uranio tiene 92 electrones, el aluminio tiene 13, ¿no? El uranio tiene 146 neutrones, el aluminio tiene 14. Pues el aluminio es un átomo, un metal ligero, ¿no? Bastante ligerito comparado con otros, ¿no? Escandio, SC. También es neutro, ¿eh? 21 protones, número atómico. 21 electrones, porque son iguales siempre esto. Número de masa, 45. Neutrones, resta el menos el, ¿no? 24. Jóvenes, que estos numeritos que están acá, también se les puede colocar a este lado, ¿ah? También se les puede colocar porque acá van los neutrones, ¿no? Pero normalmente le van a dar así, muchachos, ¿ah? Bien, dos más. Estos sí son iones, ¿ah? ¿Cuántos protones tiene el oro? Los protones jóvenes son este número, ¿ah? 79, número atómico. El problema es que ahora los electrones ya no van a ser 79, pues. ¿Por qué? Porque en los iones estas cantidades ya no son iguales, ¿no? ¿Cuánto sería? Más 3, recuerden, es un catión, significa que ha perdido electrones. ¿Cuántos electrones ha perdido? 3, pues. Entonces electrones serían 79 menos 3, ahora sería 76. Su número de masa, si no cambia, sigue siendo 97. Y sus neutrones sería la resta de estos dos valores. A menos Z, sería 118. Ojo, jóvenes, que para calcular los neutrones solamente necesito estos números de acá, A menos Z. Los electrones no tienen nada que ver con los neutrones, por si acaso. A ver, para él, ¿cuántos protones tiene? Protones es el número atómico, 17. ¿Cuántos electrones tiene? Ya no va a ser 17, pues. No sería 17, ¿por qué? Porque esto ya tiene carga, ya no son iguales las cantidades. Negativo, jóvenes, significa que ha ganado electrones. ¿Cuánto ha ganado? 1. Ahora tendrá, pues, 17, que es lo que tenía, más 1, 18. Número de masa, 35, este número no cambia. Y neutrones es, pues, este valor menos este valor, 18. Así, jóvenes, van a hacer los cálculos en los ejercicios. Bien, para terminar ya y ver los problemas, vamos a ver una definición más que viene a ser las especies atómicas. En la naturaleza, jóvenes, vamos a encontrar tanto átomos neutros como átomos ionizados, cationes y aniones, ¿no? Y vamos a encontrar, jóvenes, que cada elemento químico tiene su propio átomo, por lo tanto habría pues 118 tipos de átomos, ¿no? Y si estos átomos a la vez forman cationes y aniones, habría pues una cantidad enorme de átomos, ¿no? Para los problemas conviene, jóvenes, agrupar a esta cantidad de átomos en conjuntos, ¿no? Y buscar pues algo que tengan en común para poder estudiarlos y hacer pues operaciones más sencillas, ¿no? Aquí se habla de especies atómicas. Representan aquellos conjuntos de átomos que poseen cierta cantidad de partículas en común, ¿no? De partículas en común. Se clasifican comparando las medidas de Z, número de protones, A, número de masa, N, número de neutrones y la cantidad de los electrones en el caso de los iones. Bien, recordar, jóvenes, que esta clase está en diapositiva, pero se graba, jóvenes, en PDF, en imágenes, ¿ah? En imágenes, y ustedes lo pueden descargar para verlo, pues ocupa poquito espacio y en imágenes, ¿no? Lo pueden descargar a sus móviles, a su computadora, a sus laptops, a sus tablets, para que lo vean pues en cualquier momento, ¿no? Claro que ya no estaría así dinámicamente, sino solamente en imágenes. Y es mucho mejor, jóvenes, que la captura de pantalla porque se ve más claro, ¿no?
En todo caso, hay algunos estudiantes que están pidiendo captura. Al final de la clase voy a retroceder la página que quieran capturar, ¿no? Bien. Especies atómicas. Son 4 jóvenes especies atómicas en este cuadro vamos a indicar. Cada grupo o conjunto de especies van a tener algo en común entre ellos, ¿no? Como son muchos átomos en la naturaleza, conviene agrupar a aquellos que tienen algo en común para poder estudiarlo de forma más sencilla. El primer grupo se llama los isótopos o hílidos. Este conjunto de átomos se caracteriza, jóvenes, porque todos ellos van a tener igual número atómico, igual Z, igual número de protones. Si un problema me dice, tengo 2 isótopos, voy a decir, allá, estos átomos tienen igual Z. El numerito que va abajo del símbolo debe ser igual para ambos. Vamos a decir, igual número de protones. Ejemplo, por decir, ¿no? Miren, este carbono con este carbono tienen diferente número de masa, tienen diferentes neutrones, pero sus Z son iguales. Toman el mismo valor 6. Decimos que ellos son isótopos. El isótopo de carbono 12 y el isótopo del carbono 14, que muchos de repente han escuchado hablar, carbono 14, se utiliza pues en arqueología para determinar antigüedades, ¿no? Isótopos, ¿por qué? Porque tienen igual número atómico, número de protones. El otro grupo se llama los isóbaros. Los isóbaros son conjuntos de átomos que tienen igual número de masa o número de nucleones. O sea, el numerito que está arriba del símbolo, para ellos va a ser pues iguales, ¿no? Por ejemplo, estos átomos, fíjense, argón y calcio tienen, miren, diferente número atómico, también diferente número de neutrones aquí, pero sus números de masa, números que están arriba, son iguales. Y siempre que sean iguales, nosotros vamos a decir que son isóbaros. Son isóbaros. Entonces, en los problemas, cuando me diga, se tienen 2 isóbaros, vamos a decir, ya, si son isóbaros, entonces los números que están arriba para ellos deben ser iguales, ¿no? Yo debo colocarle el mismo valor arriba para ambos. El tercer grupo se llaman los isótonos. Son átomos jóvenes de elementos diferentes que poseen igual N, igual número de neutrones. O sea, el numerito que va a estos costados, acá, al lado derecho, deben ser iguales para ellos, para estos isótonos. Este ejemplo, por decir. Aquí sí hemos representado, muchachos, fíjense, el número de neutrones aquí al costado. Normalmente esto no se coloca, pero si quieren saber si son isótonos hay que calcularlo. Aquí ambos tienen 30. ¿Y cómo se calcula este 30? Restando estos dos números, ¿verdad? 52 menos 22 me da 30. 56 menos 26 me da 30. Significa que este átomo de hierro y titanio son isótonos. Y en los problemas, cuando le digan jóvenes, se tienen 2 isótonos, van a decir, ya tienen igual número de neutrones. Por lo tanto, a ellos, a este lado voy a colocarle el mismo valor. El mismo valor. Ellos son isótonos. Y por último, los isoelectrónicos, que son átomos, y aquí se incluyen los iones jóvenes, que poseen igual número de electrones. También poseen la misma configuración electrónica de acuerdo con la regla del serrucho que vamos a ver más adelante, pero por el momento vamos a considerar que solamente tienen igual número de electrones. Por ejemplo, fíjense aquí, estos iones, ¿ah? ¿Cuántos electrones tiene cada uno? Entonces aquí se calcularía ese, ¿no? 19 que tenía al inicio menos 1, 18. Para él, 15 que tenía al inicio más 3, 18. Ambos tienen la misma cantidad de electrones, por eso son isoelectrónicos. Isoelectrónicos. Así va a ser en los problemas, ¿ah? Le van a dar un nombre de este tipo para 2 o más átomos y ustedes deben igualar algo. Aquí hemos, miren, en los nombres hemos sombreado con rojito para los 3 primeros, unas letritas que le van a servir como regla práctica para recordarlo. Isótopos, igual P, igual protones. Ellos tienen la misma cantidad de protones, igual número atómico. Isóbaros, igual A es número de masa, el número que está arriba. Isótonos, igual N es número de neutrones, el número que va acá, deben tener iguales. Isoelectrónico no es necesario porque el nombre ya, pues, iso significa igual, ¿no? Electrónicos es número de electrones. Ellos poseen igual número de electrones. En los problemas les van a mencionar estos grupos, ustedes tienen que recordar qué tienen en común para dar la respuesta. ¿Cómo llegó, profesor, acá a este valor 18 para los iones, no? Entonces, esto se calcula así, jóvenes, ¿ah? Tener presente que en el caso de los iones, el número de electrones se determina en función al número atómico. Siempre, si quiero calcular el número de electrones de un ion, debo ver este número en primer lugar, porque este número me decía cuántos protones y cuántos electrones había al inicio, y luego debo sumarle o restarle, ¿no? Las cantidades de acuerdo al ion. Por ejemplo, este cation, miren, en forma general, su carga es más A, su número atómico es Z. ¿Cuántos electrones tendría? Z menos A. ¿Por qué Z menos? ¿Por qué? Porque está perdiendo, pues, ¿no? Hay que restarle, porque positivo significa que ha perdido electrones.
¿A quién le resto? A este valor. Pues yo debo conocer Z entonces. Y si tenemos un anión, como aquí, en forma general, Z, pues no conozco el valor y su carga es menos B. Si quiero saber cuántos electrones tiene, debo saber cuánto tenía al inicio. Y hay que sumarle acá, porque está ganando, ¿no? Entonces, esta carga le van a dar. Z en algunos casos no le van a dar, ¿no? Deben saber que Z sirve para calcular los electrones, ¿ah? Porque Z me indica cuántos electrones había al inicio. Es por eso que en este cuadro, en esta columna, miren, los electrones, ¿por qué salen 18? Porque aquí sería Z menos 1, 18. Aquí sería Z más 3, 18. Esta es la forma general, ¿no? Para el cálculo. Bien, con esto terminamos, jóvenes, el resumen de la parte teórica. Vamos a desarrollar ya los ejercicios de la práctica. Son 10 ejercicios que incluyen, como ya saben, pues problemas de teoría y problemas pues de operaciones. La teoría está en función, jóvenes, a los conceptos que hemos dado, ¿no? Hay que recordarlo pues rápidamente. Bien, tercera práctica dirigida entonces, muchachos. Vamos a hacerlo rápido, sobre todo los problemas de teoría. Primera afirmación, ¿no? Dice, de estas tres afirmaciones, indicar pues el valor de verdad, ¿no? Verdadero o falso. Dice, las partículas más pesadas son el protón y el neutrón, ¿sí? Eso es verdadero porque están en el núcleo define la masa. La envoltura electrónica, que es la nube electrónica, determina el tamaño del átomo, ¿sí? Mayor nube electrónica, el átomo más grande, ¿no? La carga del protón y el electrón es la misma, ¿no? Tienen igual número, pero de signos contrarios. Uno es positivo y otro negativo. No son cargas iguales, ¿ah? Porque si fueran cargas iguales, se repelerían. En cambio, el protón y el electrón, como tienen cargas opuestas, se atraen, ¿no? Entonces, aquí la respuesta sería verdadero, verdadero, falso. La clave es la A. Bien, verdadero, porque las partículas más pesadas son los protones y neutrones, ¿no? Poseen valores de masa, hemos dado un cuadrito y en la hoja que tiene de teoría también está, ¿no? Son las más pesadas y como se encuentran pues en el núcleo define pues la masa del átomo, ¿no? Aquí está la justificación, jóvenes, ¿ah? Segundo, también es verdadero, la zona extranuclear del átomo llamado nube electrónica es una región bastante grande, ahí están los electrones, muy extensa, pero vacía, ¿no? Sin embargo, por tener grandes dimensiones, definen el volumen de los átomos, ¿no? El volumen de los átomos. Y tercero es falso, la carga eléctrica del protón y el electrón dice que es la misma, no, son cargas opuestas, ¿ah? Eso vamos a indicarlo acá. Así miren, ¿ah? Este es un esquema también del átomo, muchachos. Esta es la longitud de la medida, es en femtómetros, por eso no hay ni un microscopio que pueda ver, porque el microscopio, jóvenes, ve longitudes de 10 a la menos 6, ¿no? Este es 10 a la menos 15, no se puede ver. El núcleo, esta es la nube electrónica. Más grande la nube electrónica, más grande pues el tamaño del átomo, ¿no? Por eso la segunda afirmación es verdadera. La tercera es falso, jóvenes, porque los valores de la carga eléctrica del electrón y el protón son iguales, pero sus signos son diferentes, por lo tanto sus cargas son distintas. Acá están las cargas, ¿ah? Positivo o negativo, no son cargas iguales, ¿no? Decir iguales, jóvenes, sería pues incorrecto, ¿no? Bien, entonces la respuesta acá sería verdadero, verdadero, falso, clave la A. Bien, esto está en la teoría, muchachos, no estamos inventando nada a última hora, ¿eh? Por si acaso. Bien, problema 2. Aquí también teoría dice, respecto al átomo actual, se considera un sistema casi vacío, ¿sí? Porque el espacio que ocupa, que es la nube electrónica, pues no hay nada, ¿no? Están las partículas ahí, electrones, pero poquititas, moviéndose en un espacio bastante grande. Su zona central es positiva, ¿sí? El núcleo es positivo, zona central es núcleo, y de alta densidad. Densidad significa que jóvenes que están las partículas bien juntitas, ¿no? Bien denso, y eso es correcto. Segundo, los átomos de plomo son más pesados que los átomos de oxígeno, sabemos eso. Esto debido a que sus partículas subatómicas poseen mayor masa. Eso es lo falso. Hemos dicho que los protones, neutrones y electrones en todos los átomos son los mismos. No tienen mayor masa. ¿Por qué es más pesado el plomo que el oxígeno? No porque los protones, electrones y neutrones del plomo sean más pesados que el oxígeno, sino porque el plomo tiene más partículas, ¿no? Eso es falso. Tercero, la zona extranuclear del átomo es la que interviene en los procesos químicos, en reacciones químicas, formación de enlaces, sí, eso es verdadero. Por ejemplo, la ionización, hemos dicho, es un proceso químico, ¿no? La formación de cationes y aniones son procesos químicos. ¿Y quiénes intervienen? Los electrones, pues, no los protones ni los neutrones, ¿ah? Correcto, entonces. El fundamento está aquí. Primera afirmación es verdadero. El átomo se considera un sistema casi vacío por sus enormes dimensiones de la zona nuclear, ¿no?
Pero en esa zona externa hay pocas partículas, ¿no? Mientras que el núcleo es muy denso por su pequeño volumen y gran contenido de partículas. Pues eso se llama denso, ¿no? Denso es cuando están agrupados muy juntitos, verdadero. La segunda es falso, jóvenes, porque las partículas subatómicas fundamentales, protones, neutrones, son las mismas en todos los átomos, ¿no? Es decir, no existe ninguna diferencia entre un electrón, por ejemplo, de átomos diferentes, ¿no? Poseen la misma masa, la misma carga. La única diferencia entre un átomo y otro átomo es que tienen diferentes cantidades de partículas, ¿ah? No porque sus partículas sean distintas. No vaya a pensar, por ejemplo, que el átomo de oro es amarillo porque sus electrones son amarillos, ¿no? No es así, ¿no? O sea, eso es una propiedad ya que tiene que ver, jóvenes, con otras cosas. Y aquí lo podemos ver, miren, ¿ah? Si extraemos una porción de esa tabla periódica que hemos graficado y mencionamos a los dos átomos de este problema, el oxígeno, fíjense acá, su número de protones, este es número atómico, recuerden, número atómico, su número de protones Z vale 8, y obviamente por ser neutro tiene 8 electrones, ¿no? Miren, hasta aquí podemos contar 16 partículas. 8 protones, este es número atómico, número de protones, y los electrones son iguales, ¿ah? Porque aquí no me dan ionizado. Y si lo comparamos, mire, con el plomo, Pb, acá está el plomo, Pb. Noten este plomo, su número atómico es 82, significa que el plomo tiene 82 protones. Y si es neutro, posee 82 electrones. O sea, hasta ahí tendríamos 164 partículas, ¿no? Por eso el plomo es pesado, ¿eh? El oxígeno tiene solamente 16 hasta aquí, ¿no? Hasta aquí tiene 162. Y el plomo no es pesado, jóvenes, porque estos 82 electrones sean distintos a los 8 electrones que están acá. Son los mismos electrones, con la misma masa, con la misma carga, solo que acá hay más, pues. Es por eso que es más pesado, ¿no? Es por eso que la segunda afirmación es falsa. No existe ninguna diferencia entre los electrones del oxígeno y los electrones del plomo, ¿no? Ni sus protones ni sus neutrones. La tercera, si es verdadero, se puede deducir, jóvenes, de las dimensiones del átomo que la zona más vulnerable es la zona que está afuera, pues, ¿no? La nube electrónica. Pues en esta región están presentes los electrones y los electrones fácilmente se pueden perder o ganar. Y eso define la química del átomo, ¿eh? Vamos a ver, jóvenes, que cuando un átomo pierde o gana electrones forma enlace iónico, por ejemplo, vamos a ver, ¿no? O cuando comparte electrones forma enlace covalente, ¿no? Cuando participa en una reacción química y pierde electrones se dice que se oxida. Si gana electrones, se reduce. Reacción redox, le llaman eso, ¿no? En otras palabras, los electrones son responsables de la química del átomo. Es correcto. Protones y neutrones no tienen nada que ver porque están en su zona central, ahí bien protegidos, ¿no? Su número no cambia. Entonces aquí la respuesta sería verdadero, falso, verdadero. Muy bien. Ejercicio 3. Aquí sí, jóvenes, hay que hacer cálculos. ¿Ah? Mire, tenemos 3 átomos, ¿no? Que pertenecen a esta familia de los ferromagnéticos, dice el problema. Bueno, esta es información teórica. Dice que el hierro, el cobalto y el níquel pertenecen a la familia de los ferromagnéticos del grupo 8b de la tabla periódica, ¿no? Son metales fáciles de magnetizar y con ellos se fabrican los imanes. Sus átomos se representan así. Estos son sus núclidos, ¿ah? Porque van acá, los numeritos que están a estos lados, ¿no? Y hay que sumar esas cantidades. Ustedes lo pueden hacer de frente aquí, ¿no? Porque los neutrones se calculan como esta resta. Aquí sería 56 menos 26, 59 menos 27, 59 menos 28 y luego suman esas 3 cantidades. Pero para hacerlo pues más didáctico y ustedes pues lo puedan repasar en algún momento, vamos a hacer aquí el solucionario más ordenadito, ¿no? Composición del átomo en número de partículas para átomos neutros. Estos son átomos neutros. Muy bien, Evelyn me dice que la respuesta es la D, 93. Medina también lo confirma. Vamos a ver. Bien, hacemos este cuadrito, joven. Ustedes no tienen que hacer en el examen, ¿eh? No tienen que estar demorando haciendo esto. Aquí en el solucionario sí lo hacemos para que cuando ustedes lo repasen puedan pues darse cuenta de cómo se opera. Ustedes de frente calculan los valores de neutrones para cada uno y suman, ¿no? Aquí están los núcleos. Vamos a indicar los protones. Los protones para vale 26. Sus electrones también son 26 porque todos son neutros. El número de masa vale 56. Y los neutrones siempre es A menos Z. O sea, 56 menos 26, eso sale 30. Ese es el primer valor que habría que colocar acá. Para el cobalto, su número de protones es el número que está abajo, número atómico. Su número de electrones también es igual. Y el número de masa sería 59, el número que está arriba. Sus neutrones es A menos Z, sería
59 menos 27 sería 32. Para el níquel, su Z, 28, número de protones. Sus electrones también son 28 porque es neutro. Su número de masa es 59, es el número que va arriba. Y los neutrones serían la resta, ¿no? 59 menos 28, eso sería pues 31. Estos son los valores que ustedes tienen que calcular. La respuesta sería la suma de estos valores, suma de neutrones, ¿no? ¿Cuánto es 30 más 32 más 31? Sería 93. Esa es la clave, la D. Ahora dirán, profesores, y en esta resta no estamos incluyendo este número, ¿no? Y eso es cierto, jóvenes, porque para calcular los neutrones, los electrones no me sirven, ¿ah? Para calcular los electrones solamente necesito estos dos números que están arriba, por si acaso. Esto lo hemos puesto, ¿por qué? Para igualar partículas porque son neutros, ¿no? Son neutros. Pero para los neutrones solamente necesito el número de masa y el número atómico, ¿no? Sumo entonces, y la suma sería 93. En este caso la clave es la D. La D. Sencillo el problema, jóvenes, así le va a venir en el examen de admisión, pero sería muy difícil para aquellos estudiantes que no saben, pues, ¿qué cosa es el número atómico, no? ¿Qué cosa es el número de masa, no? O sea, si no tienen ninguna idea, jóvenes, el problema no les va a salir, pues, ¿no? Pero como ustedes ya han visto el concepto y algunos ya lo conocen, el cálculo, pues, es simple, ¿no? Bien, ejercicio 4. Aquí tenemos cargas. Este Q, cargas absolutas, ¿ah? Dice, en cierto ion se determinó que las cargas absolutas de sus partículas fundamentales, o sea, de los protones y electrones, no de los neutrones, porque los neutrones no tienen carga. Me dan una carga 1 positiva, esto indica protones, jóvenes, porque los protones son positivos. Me dan una carga 2 negativa, esto representa los electrones. Negativo, pues, ¿no? Entonces, aquí esta carga representa cierto número de protones y aquí cierto número de electrones. Yo con estas cargas voy a averiguar cuántos electrones y cuántos protones tiene este ion y voy a calcular la carga del ion. O sea, si ese ion es más 2, si es menos 1, si es menos 3, si es menos 4, ¿no? Para ello debo saber cuántos protones y cuántos electrones tiene. Y tenemos fórmulas, jóvenes, para eso, ¿ah? En el problema nos indican las cargas absolutas en Coulomb de las partículas fundamentales, protones, electrones que posee un ion. Recuerden, jóvenes, que el número de protones se calcula así, ¿ah? Carga total que me dan aquí sería carga 1 positiva sobre la carga de cada protón. Y aquí solamente voy a aplicar el álgebra, jóvenes, ¿ah? Porque es ya matemática. Entonces, el número de protones sería esta carga que me dan acá, 3,2. Bueno, aquí es 3,2, ¿no? He puesto 3,5. Ese error ya es mío, entre la carga del protón. Esto sí hay que recordarlo, muchachos, ¿ah? Porque este es dato fundamental, ¿no? Aquí no lo han puesto, pero en el examen de admisión le colocarían, ¿no? En las academias jóvenes algunos valores no se ponen para forzar a los estudiantes a que recuerden esos valores, pero en el examen le van a dar todos los datos, ¿eh? Este 1,6 es la carga del protón, ya lo hemos visto. Solo que aquí es 3,2, ¿eh? Voy a hacer la corrección, muchachos, para que no haya ningún pues, error. Este es 3,2. Y la carga del electrón y el protón está acá, lo voy a retroceder, fíjense. Aquí le hemos dado en un solucionario, fíjense acá. Acá está, ¿no? Carga del protón es este valor, 1,6 por 10 a la menos 19, y carga del electrón es este valor. Este valor viene del cuadro que hemos dado en la teoría, muchachos. ¿Ah? No estamos inventando aquí nada, ¿no? Bien, entonces para los protones voy a hacer esta división. 3,2 por 10 a la menos 18, que es esta carga, entre la carga, pues, de un protón, ¿no? Número de protones, esta división. Ahora, ¿cuánto sale esta división, no? Nota que 3,2 y 1,6 pues tienen factor común, ¿no? Esto se calcula por álgebra, ¿no? Potencias de bases iguales se restan los exponentes, ¿no? 10 a la menos 18 menos 10 a la menos 19 sale 10. Entonces aquí sería pues 32 entre 1,6, esto le va a salir 20. 20 protones. O sea, este ion tiene 20 protones que hacen esta carga total. Ahora voy a hacer lo mismo para la carga negativa, porque esta carga negativa me dan los electrones. Los electrones también se calcula así. Carga total entre la carga del electrón. Pongo acá la carga negativa, que viene de dato, acá está, entre la carga de cada electrón. Es el mismo valor, jóvenes, del protón, pero de signo opuesto, ¿no? Y hago la división acá. Y la división sale pues 18. Ya esto es matemática, muchachos, no tiene nada que ver con la química. Pueden usar sus calculadoras inclusive, porque yo les he pedido, ¿no? De que dispongan de una calculadora. Y así. Noten, jóvenes, que los protones y electrones no son iguales. Es por eso que este átomo no es neutro, ¿no? Es un ion, dice, es un ion. La pregunta es, ¿será un ion positivo o negativo? Eso depende, jóvenes, de quién pues esté en exceso, ¿no? Miren, hay 20 positivos y 18 negativos. Significa, jóvenes, que los Positivo. positivos están ganando.
va a ser positivo. ¿Cuántas unidades? ¿Cuántas unidades serían, no? Dos, pues, ¿no? Más dos. Entonces la carga sería, decimos, luego se observa que el ion posee dos protones más que electrones, ¿no? Están en exceso dos protones. Entonces su carga iónica sería más dos. En este caso la clave B. Muy bien, ¿no? Para lo que se ha hecho el cálculo y para lo que han contestado también. Correcto. Ahora, si estos fuesen pues iguales, la carga sería cero, el átomo sería neutro, ¿no? Entonces la parte en todo caso más difícil es acá. Pero esto ya es matemática, muchachos, no es química, por si acaso. Bien, pasamos al ejercicio número 5, ¿no? Aquí, jóvenes, me piden indicar verdadero o falso tres afirmaciones respecto a este átomo, selenio 3480, ¿no? La información que me dan acá ya es información, jóvenes, adicional, ¿no? Me dice que el selenio se utiliza en los nutrientes, en los cereales, en el pescado, las lentejas. Así se representa el isótopo del selenio, un isótopo, ¿no? Un átomo de selenio. Y respecto a él vamos a dar, pues, la respuesta, ¿no? Bien, la solución va a ser así. Vamos a hablar de la composición en número de partículas para átomos neutros, porque aquí me dan átomos neutros y también me dan iones, ¿no? Primero, verdadero. Dice, su carga nuclear es 34. Recuerden, jóvenes, que la carga nuclear es el nombre secundario de Z. Z, número atómico, también se llama carga nuclear. Y Z, miren, vale 34. ¿Ah? Hasta ahí correcto. Y posee 46 neutrones, o sea, los neutrones, el número que va acá dice que vale 46. Y ese número que va acá es la resta de estos valores, ¿no? 80 menos 34 sale 46, sería verdadero, ¿no? De la notación del átomo neutro de selenio se tiene por las siguientes cantidades, ¿no? El número de masa vale 80, acá está. El número atómico vale 34, carga nuclear, 34. Y el número de neutrones sería A menos Z, 80 menos 34, 46. Sería verdadero, de acuerdo pues a esta indicación. Carga nuclear, 34, correcto. Número de neutrones, 46, correcto. Verdadero la primera afirmación. La segunda, jóvenes, es falso porque dice que al ganar dos electrones su notación sería así. No. Carga positiva, jóvenes, no es porque ha ganado, hemos dicho, es porque ha perdido electrones, ¿no? Este es un catión. Si hubiese ganado dos electrones, formaría pues un anión. Sería carga menos dos o dos menos, ¿no? A veces los libros ponen al revés la carga, pero no interesa, ¿no? Simplemente si es negativo es que ha ganado, si es positivo que ha perdido, ¿no? Entonces aquí sería falso. Si el átomo neutro del elemento selenio ganase dos electrones, formaría un ion negativo o anión. La carga de este ion queda definido por el número de electrones ganados, o sea, sería así, no como está acá, así sería. Entonces es falso. Dice, posee en su envoltura electrónica 36 electrones. Obviamente estamos hablando de él, ¿ah? Estamos hablando de él, ¿no? Y eso también es falso porque en esa notación encontramos esto, muchachos. ¿Ah? En su forma neutra, todo átomo, incluyendo el selenio, el número de protones es igual al número de electrones. Las cargas positivas y negativas se anulan, el resultado es un sistema eléctricamente neutro, ¿no? Entonces, en el átomo neutro, este es el átomo neutro, se cumple, jóvenes, que el número de protones es igual a Z, vale 34. Y como es neutro, su número de electrones también vale 34. Pero en esta afirmación dice que vale 36, por eso es falso, ¿no? Por eso es falso. Entonces la respuesta aquí sería verdadero, falso, falso. La clave es la B, ¿no? La clave es la B. Bien, ejercicio 6, ¿no? El ejercicio 6, el estudiante o la estudiante Brenda dice que la respuesta es la B. Vamos a verificarlo, ¿no? Aquí vamos a analizar, jóvenes, dos iones, ¿ah? Son iones, no son átomos neutros. Aquí he puesto más. Cuando no ponen el número, jóvenes, se entiende que es la unidad, ¿no? Una unidad positiva. Aquí una unidad negativa. Este es el catión monovalente del sodio, el anión monovalente del yodo, ¿no? Aquí hablan pues de información, jóvenes, ya adicional, ¿no? Son iones muy importantes en la nutrición, en la fabricación o la síntesis de hormonas y todo lo demás, ¿no? Vamos a indicar detalles de ellos, pero vamos primero, jóvenes, como nos hablan aquí de nucleones, neutrones, vamos a indicar su composición. O sea, vamos a hacer nuevamente un cuadrito, ¿ah? Para ellos, para indicar cuántos protones tiene, cuántos electrones tiene, cuánto es su número de masa y cuántos neutrones, y vamos a comparar con estas afirmaciones. Y para el sodio, su número de protones, número atómico es 11, ¿ah? Porque este es el número que va acá. Pero sus electrones no son 11 porque es un ion, ¿no?
Bien, ¿cuántos electrones tendría? ¿No? Entonces, este más 1 me indica que ha perdido 1, ¿no? Tendría entonces 10. El número de masa es el número que va arriba, 23. Y el número de neutrones es la resta de estos valores. 23 menos 11 sería 12. Para el yodo, su número de protones es el número que está abajo, el número atómico. Y su número de electrones, como ha ganado 1, no sería igual a 53, sino sería 54, ¿no? Su número de masa es el número que está arriba, 127. Y su número de neutrones es la resta de estos valores, ¿no? Sería aquí 74. 127 menos 53, 74. Bien, tenemos información entonces para los dos iones, protones, electrones, neutrones. Protones, electrones, neutrones. Y también su número de masa. Recuerden que el número de masa se llama número de nucleones también porque indica protones y neutrones. Esto está en la teoría. El número de masa también se le llama número másico o número de nucleones, por si acaso. Bien, dice A, o sea, el sodio posee 22 nucleones, ¿no? Sus nucleones, fíjense, del sodio valen 23. Nucleones son protones y neutrones, Aquí vale 23, nucleones, Nucleones, sería falso entonces. B dice presenta 74 neutrones, vemos, este es B, sus neutrones serían 74, acá está, verdadero, ¿no? Y la carga nuclear es Z, número atómico, vale 53, dice, acá está. Correcto, ¿no? La B sería verdadero. Y dice A, ¿no? A tiene la misma cantidad de electrones que el magnesio. Este magnesio, jóvenes, aquí está neutro, fíjense, no tiene carga. Tiene 12 protones y también tendría 12 electrones. Dice que este magnesio tiene la misma cantidad de electrones que el sodio, no. El sodio, miren, tiene 10 electrones nada más. 10 electrones, en cambio él tendría 12 porque es neutro, ¿no? No son iguales la cantidad de electrones, por lo tanto es falso. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso, la clave la B. La clave la B. Aquí ponemos la justificación. La especie A tiene 23 nucleones. Aquí dice 22, por eso es falso. La especie B tiene 74 neutrones, acá está, y 53 protones, que es carga nuclear. Verdadero la segunda, ¿no? El número de electrones de la especie A es 10, acá está, 10, lo cual es diferente a la cantidad de electrones que posee el magnesio neutro, que es 12. El magnesio neutro tiene 12. No son iguales, ¿no? Pues es falso. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso. La clave es la B. La clave es la B. Bien, ejercicio 7. Aquí tenemos, jóvenes, 5 átomos, ¿no? Acá denotados como E1, E2, E3, E4, E5. Y aquí está su cantidad de jóvenes. Protones, número atómico, número de masa y número de electrones. Recuerden, jóvenes, que si la cantidad de protones y electrones son iguales, el átomo es neutro, ¿no? Pero si estas cantidades de protones y neutrones son diferentes, el átomo es un ion. Bien, entonces vamos a hacer la comparación. Dice, existen 2 aniones y 3 átomos neutros. Recuerden que los aniones son iones donde se ha ganado electrones, o sea, este número de acá, electrones, debe ser mayor que los protones, ¿no? Aquí miren, 25 electrones, 27 protones. No es un anión, porque esto debe ser mayor, porque ha ganado, ¿no? Aquí más bien ha perdido, mira, tiene menos electrones. Aquí son iguales, es neutro. Aquí sí es mayor, ¿no? Miren, él tiene 17 protones, protones número atómico, y tiene 18 electrones, o sea, ha ganado un electrón. Este sí es un anión. Aquí es neutro, ¿no? Porque son iguales y aquí es neutro. Entonces, hasta ahí ya sería falso, porque me dice que 2 aniones, no, solamente hay un anión, este sería acá, ¿no? Entonces decimos para la primera afirmación. Falso. Se sabe que los aniones se forman a partir de un átomo neutro cuando éste gana uno o más electrones, ¿no? Esto quiere decir que en el anión el número de electrones es mayor que el número de protones. Y de acuerdo con los datos del cuadro, la única especie que cumple tal condición es E3. Fíjense E3 acá, ¿no? Su número de protones es 17, acá lo pueden ver, fíjense en E3, 17. Y su número de electrones es 18, aquí lo pueden ver. Entonces, este es el único anión, ¿no? Porque tiene más electrones que protones. El resto no, el resto aquí más bien tiene menos protones, menos electrones. Aquí son iguales y aquí son iguales. Por eso la primera afirmación es falsa. La primera afirmación es falsa. La segunda afirmación dice lo siguiente, ¿no? La especie 1 se encuentra como cation divalente más 2. Pues se observa que en su composición el número de protones es 27 y sus electrones son 25, ¿no? Por eso tiene más protones, 2 unidades,
Pues su carga es más 2 porque resultó de la pérdida de los electrones. Podemos ver acá, miren, ¿ah? E1, fíjense, sus protones valen 27, número atómico, y sus electrones valen 25, ¿no? O sea que tiene más protones que electrones. ¿Cuántas unidades más? 2. Por eso la carga es positiva más 2, ¿no? Correcto. La tercera afirmación también es verdadero. Dice, las especies E2 y E5, ¿no? Acá E2 y E5 poseen igual Z, igual número de protones, por lo que son isótopos, de acuerdo con la teoría. Fíjense acá, E2 tiene 35 protones, E5, perdón, tiene 35 protones, son isótopos. Los isótopos, acá P, ¿no? Protones iguales, ¿no? Número atómico igual, correcto. Y la cuarta es falso. Dice, la especie E3 es la que posee menor número de neutrones. E3, jóvenes, su número de neutrones es menor, ¿ah? Porque fíjense, su número de masa es 35, su número atómico es 17, la resta me da los neutrones y saldría 18, ¿no? A vale 35, Z 17, sus neutrones, A menos Z serían 18. Y ustedes para el resto calculen, mira, calculen aquí los neutrones mediante esta resta. 39 menos 19 serían 20, ¿no? Aquí la resta sale pues más de 30, ¿no? Aquí la resta también sale más de 30, aquí la resta, ¿no? Sale pues más de 20, ¿no? El que tiene menor número de neutrones es este de 3, ¿no? Y esa es la respuesta. Entonces sería, ya considerando pues las afirmaciones, la clave sería falso, verdadero, verdadero, la C. La C. Y todo, muchachos, lo que estamos afirmando está en la teoría, no estamos inventando pues nada, ¿no? Problema 8. Aquí tenemos también dos especies. Vamos a hacer un análisis para ellos. Aquí me dan información del aluminio, que es un metal muy ligero utilizado para fabricar autos, aviones, trenes de alta velocidad y así, ¿no? Vamos a analizar esto. Ahora noten, jóvenes, que son los mismos átomos, pero diferente número de masa. Lo que tienen en común es Z. Son isótopos, ¿verdad? Cuando tienen igual Z protones son isótopos, ¿no? Bien, dice que el primero tiene 14 neutrones y el segundo 13 neutrones, ¿no? El primero tiene 13 protones y el segundo 26 nucleones. Nucleones, número de masa. Ambos tienen igual número de electrones. Entonces vamos a indicar eso. Para ello, jóvenes, ustedes pueden hacerlo de frente. Algunos ya me están indicando, ¿no? Que la respuesta es la C. Pero siempre hay que hacerlo ordenadito para que se pueda repasar. Acá están. Vamos a hallar Z. Z es el mismo para ambos, ¿ah? Z para él es 13, número de protones. Sus electrones también son 13 porque son neutros. Número de masa vale 27. Número de neutrones sería 27 menos 13, ¿no? A menos Z, 14. Para el otro sería pues Z13, es el mismo valor, porque fíjense acá 13, 13. Sus electrones también son 13 porque es neutro. Su número de masa sí es distinto, aquí es 26. Sus neutrones también serán distintos, ¿no? 26 menos 13, 13. Estas son las cantidades de jóvenes que se sacan de estas dos notaciones. Ahora veamos pues lo que dice, ¿no? A, que es el primero, tiene 14 neutrones, acá está, verdadero. Y B tiene 13 neutrones, verdadero, ¿no? 14 y 13. La primera afirmación es verdadero. Segunda afirmación dice A tiene 13 protones, acá está. Y B tiene 26 nucleones, acá está. 26, correcto, ¿no? Nucleones, número de masa, ¿no? Ambos tienen igual número de electrones, sí, sus electrones son iguales, acá, ¿no? Electrones son iguales. Entonces la clave es la C, todos son correctas, ¿ah? Pueden visualizarlo aquí ya con los datos, ¿no? A y B tienen 14 y 13 neutrones respectivamente, correcto. Las especies A y B tienen 13 protones, ¿no? Y 26 nucleones, correcto. Por ser átomos neutros, ambas especies tienen 13 electrones y 13 protones, ¿no? Son isótopos, correcto. Las tres afirmaciones serían verdaderos, la clave la C. Muy bien. La 9 también es teoría, muchachos. Y vamos a indicar, pues, si es verdadero o falso, ¿no? Esto de las especies atómicas dice, acá los isótopos de cierto elemento químico se cumple que el más pesado es aquel que posee mayor número de masa, ¿cierto? ¿No? Eso es verdadero, jóvenes, porque hemos dicho que el que tiene mayor número de masa tiene más partículas en el núcleo y el núcleo, pues, define la masa del átomo, ¿no? Segundo, los isóbaros poseen igual número de neutrones entre sí, ¿no? Eso es falso. Los isóbaros A, número de masa, no N, no número de neutrones. Y aquí dice, estos son isótonos. Para que sean isótonos, el numerito que debe ir acá, neutrones, deben ser iguales, ¿ah? Isótonos son neutrones, ¿no? ¿Cuántos neutrones tiene el cromo? Resto estos valores. 54 menos 24 es 30. ¿Cuántos neutrones tiene el hierro? 56 menos 26 es 30, sí. Son correctos, ¿no? Entonces la respuesta es la D.
1 y 3 serían verdaderos. Y aquí estaría pues la justificación, ¿no? Correcto primero, porque los isótopos tienen igual Z protones, sus neutrones y número de masa son distintos, ¿no? Pero como A es igual a Z más N y Z es constante, va a tener pues mayor número de masa, será más pesado el que tenga más neutrones, ¿no? Porque los neutrones son las partículas más pesadas de los tres, protones, neutrones, electrones. Los neutrones son más pesados. El que tiene más neutrones es más pesado que todos, ¿no? Y obviamente va a tener mayor número de masa también. Segundo incorrecto, las especies atómicas que poseen igual número de neutrones se denominan isótonos. Jóvenes, isótonos N neutrones, ¿ah? Pero en este problema me está diciendo que los isóbaros poseen neutrones, por eso es falso. Los que tienen igual número de masa se llaman isóbaros. Los isóbaros de A, ¿no? Isóbaros de A. Dicen isóbaros igual neutrones, no, esos son isótonos. Los isóbaros tienen igual número de masa. Y para estos dos átomos, sí son isótonos porque tienen igual número de neutrones. Y eso lo verifico aquí, calculo, ¿no? 30, 30. Este 30 sale A menos Z. 30, ¿no? A menos Z, aquí también 30. Igual neutrones son isótonos. Correcto. 1 y 3, la clave la D. Muy bien, el estudiante Medina. Y por último, el ejercicio 10. Dice, el átomo de cierto elemento químico es isótono con este núcleo. ¿Eh? Con este núcleo. Ese átomo inicial, entonces, si son isótonos, ambos deben tener igual neutrones. De sus neutrones lo puedo calcular, porque el numerito que va acá es la resta de estos valores, ¿no? ¿Cuánto sale esta resta? 78 menos 34 sale 44. Significa que los neutrones que tiene el 44 deben ser igual a los neutrones de ese elemento inicial que yo no lo conozco, ¿no? Y, bueno, esto hay que borrarlo, ¿no? Dice, y es isóbaro con otro átomo, o sea, se refiere al átomo inicial, el cual posee 60 neutrones y carga nuclear 40. Carga nuclear es Z. Entonces, este átomo inicial es isótono con él y es isóbaro con otro átomo que tiene estos datos, ¿no? Recuerden que isóbaros es número de masa. Determine el número atómico del primer átomo. Bueno, todos los datos acá están desordenados, voy a ordenarlos, ¿ah? Vamos a representar al átomo inicial de esta forma. Un elemento E, A, Z, N, ¿no? Este es neutrones, protones, suma de protones y neutrones. Entonces, en el problema tenemos estos datos. Primero, este átomo inicial es isótono con el selenio. Recuerden que isótonos son los que poseen igual número de neutrones. Entonces, los neutrones del selenio sí lo puedo calcular, ¿no? Los neutrones se calculan restando él menos él. Y eso sale 44. Y como son ambos isótonos, significa, jóvenes, que este N que va acá también debe ser 44. Entonces, la conclusión es esto, ¿no? N vale 44. Ahora, ese elemento inicial dice que es isóbaro con otro átomo, no sabemos quién es, vamos a llamarle X. Y de ese átomo X, ¿qué conozco? Sus neutrones valen 60, o sea, el numerito que va acá es 60. Y su carga nuclear, que es Z, vale 40, pongo 40 acá. Y si tengo estos dos valores, la suma de ellos me da pues el número de masa, ¿no? Porque el número de masa es Z más N. Entonces, ya tengo todos los datos para el átomo final. Dice que ese átomo final es isóbaro con el átomo inicial. Si son isóbaros, poseen igual número de masa, ¿no? Igual número de masa. Entonces, este número 100 debe ser igual a este A. A es igual a 100. Entonces, para el átomo inicial ya tengo pues A y tengo N. Lo que me piden es hallar Z, número atómico para ese átomo inicial. Entonces decimos, luego el número atómico del átomo inicial sería así, ¿no? A es igual a Z más N. Y eso vale 100 para el átomo inicial. Pero N ya lo conozco, esto vale 44, ¿no? Voy a reemplazarlo acá. Esto vale 44 y con ello voy a hallar pues Z. Esto paso a restar y sería pues 56, ¿no? Esa sería la respuesta. Muy bien, 56. Claro que ustedes de frente lo pueden calcular acá. O sea, mira, ponen acá, esto vale 44, esto vale 100. Este debe ser un número que sumado con 44 me dé 100, ¿no? Entonces, esto vale 56 de frente, ¿no? Pero siempre los solucionarios indican los pasos, muchachos, para que ustedes los repasen en cualquier pues momento, ¿no? Bien, me decía una estudiante que quería capturar pues una pantalla. No sé cuál pantalla era, cuál página, si me lo puede reiterar antes ya de terminar. Pero igual, muchachos, esto se va a convertir, ¿no? a PDF y ustedes lo pueden pues descargar
en sus dispositivos y lo pueden ver pues en cualquier momento. En PDF pues sale como imágenes, ¿no? Y es más práctico que lo puedan repasar. Bien, entonces con esto concluimos, jóvenes, esta clase. Y como toda clase de química, siempre van a notar que tiene pues dos tipos de ejercicios, ¿no? Los ejercicios de teoría, donde hay que marcar verdadero o falso, correcto o incorrecto. Y la única forma, jóvenes, de resolver esos problemas es consultando la teoría. Ahí no pueden adivinar, por si acaso, muchachos, ¿ah? No pueden adivinar, tienen pues que consultar la teoría. Por eso siempre hay que tener los PDF de la clase ya, de repente, si es impreso o en sus celulares o tabletas y consultar con eso. Y los problemas de cálculo, como aquí, por ejemplo, hacer sumas, restas, ¿no? Número atómico, número de masa, ya pues se basan en la teoría también, pero ya operaciones más sencillas porque a muchos les gusta pues la parte matemática, ¿no? Bien, entonces con esto concluimos la clase de hoy, jóvenes.